Suscríbete a La Panterita. Alivia malestares estomacales, dolores de cabeza y migrañas. Visidol baja la fiebre y calma el dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un producto de Dallas, tu bienestar, nuestro propósito. La albirroja buscando su mejor versión de cara a la Copa América. Se enfrenta a la selección incaica. Este viernes 7 de junio vas a vivir la previa de Deporte Total desde las 19 horas. Perú versus Paraguay. Relatos de Luis Enrique Pérez, comentarios de Jotita Bernabé y coordinación de Gianluca Barni. Paraguay para todo el mundo. Alentemos todos a nuestra selección junto a la radio paraguaya de los mundiales. Radio 1 de marzo, AM 780 y la mega cadena de comunicación. Arriba Paraguay. Vamos Albirroja. Radio 1 de marzo, 780M, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Esta es Radio 1 de marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo con Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la radio paraguaya de los mundiales, la 780M y todas las emisoras que están dentro de la poderosa mega cadena de comunicación. Igualmente a nuestros televidentes que nos ven y escuchan en todo el mundo a través de la aplicación. El fútbol paraguayo tiene un vigente campeón y un nuevo tricampeón. Libertad derrotó a Olimpia por 3-1 en el Clásico Blanco y Negro y terminó adueñándose del primer semestre para sumar su estrella número 25 en su rico historial, quinto título consecutivo del cuadro gumarelo, y le volvió a sacar el título a Cerro Porteño, que le ganó Nacional pero no le alcanzó para quedar segundo en este campeonato Apertura después de la derrota frente a Sportivo Luqueño, que le había ganado a 0-2 en su cancha y terminó perdiendo 6-2 contra Trinidense en su propia cancha. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. Benicio Martínez, buen día. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día. Un saludo para todos y muchas felicidades a toda la familia Gumarela por un nuevo título. Bueno, sí, realmente. Un nuevo título que lo ganó habiendo sido el equipo más regular del campeonato, indudablemente. Ya aquel único partido que le ganó Cerro Porteño en su cancha hizo un poco que tambaleara esa posibilidad de título para el equipo de Ariel Galeano, que suma su tercer título en poco tiempo. 8 meses. En 8 meses, 3 títulos de campeón para Ariel Galeano, y después ahí ya aparecieron los memes en torno a, ya saben, a qué dentro del Cerro Porteño. En realidad es el cuarto. Porque él gana el clausura, ahora la apertura, más la Copa Paraguay y la Supercopa. La Supercopa sí, sin jugarla. Sí. Sin jugarla. Sí, claro, son 4 títulos. Sí, 4 títulos, tenés razón. 4 títulos para Ariel Galeano, un joven sumamente joven para la profesión, ¿verdad? Un entrenador joven, sí, ¿verdad? Para el fútbol. Pero bueno, ¿cómo terminó el campeonato? Se consagró Libertad, pero ¿cómo fue el ambiente, la fiesta? Estuvo el presidente de la APF dentro del campo de juego, saludando efusivamente a Horacio Cartes, que fue el más saludado por los jugadores de Libertad y el cuerpo técnico. El presidente honorario, que es realmente el hombre que tiene decisión ahí, el poder de decisión, y todas estas conquistas que hoy tiene Libertad, de ser el más ganador de este siglo, porque sumó su 17ª estrella, si no me equivoco, con lo de ayer. Y todo esto es gracias a Horacio Cartes, indudablemente, que fue el propulsor de la renovación de Libertad
le dio un respaldo económico, le dio una conducción muy buena y positiva, porque eso hay que reconocerlo. Libertad es un club que es como un relojito. Así trabaja la institución. Puede ganar o perder un campeonato, porque ha perdido muchos en la época de Olimpia con Garnero y anteriormente. Sí. ¿Verdad? Pero hoy es el más ganador, 17 títulos en el nuevo siglo. Y el presidente honorario Horacio Cartes le sumó 2 más, que son 2 de Copa Paraguay. Sí, él le sumó a eso, pero los títulos oficiales son... Sí, apertura y clausura, apertura y son los clausura. que se contabilizan. Exactamente, ¿verdad? Entonces, si es por eso también tenía que sumar Olimpia su otra copa que había ganado en su momento, y en fin. Pero acá lo que quiero decir nomás es, Libertad es digno de reconocimiento. La gente le gustará o no le gustará, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, ¿tiene poder económico? Sí, pero Zapac también tiene poder económico, y mucho poder económico. Y es el 5º vicecampeonato que está sumando Cerro Porteño. Consecutivo. Mientras Libertad gana su 5º título consecutivo, Libertad gana su 5º título consecutivo, Cerro toma su 5º título de vicecampeón. La diferencia entre un club extremadamente ordenado, donde hay un cronograma bien definido y donde, ¿cómo decir?, el estamento es uno solo. A diferencia del otro lado, donde parece que todo está absolutamente partido. Y esa es la cuestión, pero yo quiero empezar por el principio, desde un primer momento, en los albores del año 2000. Y se basa todo este edificio que está levantando Libertad. La piedra angular lo puso precisamente Horacio Cartes cuando ni siquiera por asomo estaba inmiscuido en los temas políticos, y ni soñarlo que fuese presidente de la República después. Pero en los albores del 2000, él ya tenía una línea de pensamiento, sí, una visión totalmente diferente de lo que tendría que ser la organización, la estructura organizativa y administrativa de un club dedicado, en este caso, en este menester del fútbol. Y empezó a darse cuenta y poner énfasis a las formativas, y creó a ese equipo de trabajo, los ojeadores a término de temporada. Hubo una época en que, ¿se acuerdan ustedes? Los árabes trajeron ese torneo internacional solamente para jugadores de 13 años. Tenía un nombre, sí, de 13 años, y que Libertad tomó, no sé si el término se apropió, pero sí se involucró en ese proyecto árabe de jugadores solamente de 13 años. Y la manera en que trabajó con jugadores del interior fundamentalmente, y que además de eso, no es que lo trajo a la capital y lo dejó ahí a su suerte, librado a su suerte a los chicos, los muchachos, sino vivían ahí y estudiaban ahí. Dio prioridad a los estudios académicos de esos muchachos. Entonces hay todo un trabajo inicial de estructura que simplemente en la actualidad los dirigentes del Club Libertad siguen, continúan esa línea, ese legado que dejó Horacio Cartes en su momento. Sí, yo más que legado quiero decir vigente, porque acá el que toma la decisión es Horacio Cartes. Sí. Horacio Cartes es el que maneja el Club Libertad, ¿verdad? Eso está cantado, está clarito. Es él el que decide quién va a ser el presidente, quién va a ser el entrenador, a qué jugador se le va a incorporar. Él tiene la última palabra en todo Libertad. Lo estamos felicitando, porque realmente ha sabido manejar muy bien y ha ido cambiando algunas cosas también, ¿verdad? En un momento dado. Y aquí un técnico que iba a ser interino, con 27 años, con 28 años en su momento, termina ganando su 4º título y permaneciendo, porque vos decías bien ayer en la transmisión, esto ya es todo de Ariel Galeano. Este título claro, es de Ariel Galeano también. Y otro detalle, se le fue Barbosa, se le lesionó Tito Villalba, se fueron cayendo jugadores en el camino del campeonato. El caso de Lorenzo Melgarejo, ¿cuánto tiempo también lesionado? Desapareció. Demonio Vareiro. Desaparecieron los extremos, se quedó sin extremos. Y bueno, tuvo que ir metiéndole a Marcelo, le metió a Marcelo Fernández, lo introdujo a Rodrigo Villalba. Lo inventó a Villalba. Supo sostenerse con varios jóvenes del equipo, porque este equipo campeón tiene 2 jóvenes, porque Lescano y Villalba terminaron siendo titulares. No, tiene 3, y ahora Fernández cuando se recupere totalmente de la lesión. No, habla de ayer. Yo hablo de los partidos de ayer. 4 partidos de Libertad. Fueron titulares Lescano y Villalba. Claro, pero lo y ahí que digo puede agregar también un poquitito a Lucas Sanabria, que tampoco es muy grande.
Sí, en pero edad, él sí. ya tiene más recorrido como titular ya en Libertad. No, claro, Tiene más. yo hablo de canterano joven. Sí. Sí, yo hago hincapié en Villalba y en Lescano, porque aparecen estos jugadores en un momento donde parecía de que la cosa se iba complicando, ¿verdad? Y hasta el punto de que el candidato ya dejó de ser Libertad, era Cerro Porteño. Y a pesar de ello entraron estos jóvenes y terminaron cumpliendo, ¿verdad? Sí. Ayer lo de Villalba y Lescano conformaron una sociedad y después se le sumó en el trámite del partido a los 10, 12 minutos se dio cuenta, supongo yo, Ariel Galeano y lo inclinó sobre la izquierda a Lucas Sanabria y conformaron una trilogía de elaboración del fútbol muy interesante que hizo que Libertad ingresara a la cancha, porque al principio era todo Olimpia y daba la sensación, Jotita, que Libertad primero se sintió muy incómodo, porque Olimpia le presionó arriba y tomó el protagonismo. Y yo dije, estaban físicamente en la cancha, pero mentalmente estaban en el vestuario otra vez Libertad, hasta que se produce ese cambio posicional y cambió la fisonomía del equipo. Bueno, era súper favorito Libertad y ratificó frente a un Olimpia irresoluto. Parecía un momento que le iba a pelear un poquitito, pero no apretaron el acelerador como en otro tipo de partido, en otro tipo de clásico, en otro tipo de enfrentamiento. No, a mí no. Se queja mucho Palermo después en su conferencia de prensa del arbitraje. Yo no, para mí el equipo de Libertad encontró el gol enseguida porque fue más que Olimpia. El partido terminó 3-1 y Olimpia. Hasta ahí le da Olimpia, esa es la realidad. Por si alguno quería meter púa de que iba a entregar, iba a regular, Olimpia no reguló ayer. No reguló, pero eso es lo que le da. Esto es lo que tiene Olimpia y hasta acá le da el combustible. En el presente. Bueno, nos vamos a meter un poquito más en el festejo, en la consagración de Libertad, porque después tenemos que hablar qué pasa en Cerro Porteño. ¿Cuál es el futuro de Cerro Porteño para el segundo semestre? ¿Qué va a hacer su cuerpo técnico? ¿Habrá jugadores que se van, que se quedan? ¿Qué decisión va a tomar el presidente Juan José Zapac? Tremendamente criticado en las redes sociales, por ser ristas, por gente de Cerro Porteño. Realmente no le salen las cosas futbolísticamente hablando al actual presidente de Cerro Porteño. Estamos hablando del 5º vicecampeonato. Libertad ganó 5 títulos seguidos y Cerro 5 segundos puestos de seguido. Esa es la realidad de Cerro Porteño. Roque Luis Santa Cruz arrancó el partido con brazalete de capitán, histórico jugador del fútbol de nuestro país. Escuchamos su reflexión después de la consagración gumarela. Cuando más bajo presión estuvimos, entendimos que no podíamos ceder más puntos y fue en el momento también en que el grupo más se acercó, más se aferró al campeonato y al final tuvimos la oportunidad y no la desaprovechamos de poder salir otra vez campeones. Y bueno, un premio a la constancia, a la dedicación, a mucho trabajo, a mucho creer y a mucho empujar, ¿verdad? Así que verdaderamente un campeonato que tiene mucho significado para nosotros. Y para vos, en lo personal, ¿cómo te tiene este campeonato, Roque? Y yo digo que siempre que al final, como terminemos el año, es lo que justifica todo el sacrificio, ¿verdad? Que uno pone y el empeño que uno mete en cada entrenamiento, en cada día de intentar mejorar, de intentar aferrarle al grupo a una ilusión y a una forma de vivir, ¿verdad? Que es ser profesionales en el fútbol. Y también los chicos pueden tener este tipo de experiencia y empezar a también entender que con todo lo que uno va haciendo en el día a día, ¿verdad? Que es el trabajo que la gente por ahí no ve y no sabe, ¿verdad? De que se va construyendo de a poquito, ¿verdad? Una carrera y una profesión que te da este tipo de alegría cuando se hacen bien las cosas. Así que verdaderamente premio muy grande para todo el cuerpo técnico, los jugadores, los colaboradores que están en el club y también para todos los dirigentes y obviamente que para el presidente en especial que también, ¿verdad? Sacrifica parte de su tiempo, ¿verdad? En crear este equipo, la infraestructura que pone atrás de nosotros y bueno, el agradecimiento de todo el plantel también por todo eso. Después de esto, Roque, ¿hay Roque para 6 meses más?
Ahora mismo de verdad quiero festejar, celebrar como se debe y mañana seguramente que vamos a empezar otra vez a conversar. Es muy gratificante, ¿verdad?, poder festejar un título más, poder otra vez saber, ¿verdad?, de que todo lo que hacemos nosotros valió la pena y obviamente que también eso te da mucha ilusión y muchas ganas de continuar y bueno, de poder agigantando lo que venimos haciendo. Salir tricampeones no es para nada sencillo y mucho más difícil va a ser intentar el tetracampeonato, pero es un sacrificio que va a valer la pena, así que creo que de momento es disfrutar y después obviamente que prepararnos para lo que se viene en la segunda parte del año. Bueno, lo que decía Roque Luis Santa Cruz, uno de los históricos, junto a Ocarnet Tacuara Cardoso, que ayer hizo un golazo interminable Tacuara, ¿eh? Vos sabés que el perfil lo veíamos, escuchaban después el relato que veíamos que iba a hacer gol, o sea que estaba perfilado para pegar la pelota. Estuvo a su lado, creo que Ramírez, ¿verdad?, para colocar el centro, pero era perfil para Tacuara. Y vos sabés que no perdonó, o sea, sabe todo el mundo el golazo que se mandó. Y liquidó el... Si había una remota esperanza para la gente de Cerro, de que Olimpia le pueda hacer algo... Algún daño. A Libertad, algún daño, terminó con ese golazo de Tacuara Cardoso. Ariel Galeano, joven entrenador, una vez más campeón con Libertad y ahora conduciendo él netamente el plantel en el sentido de que él arrancó todo. Él hizo la pretemporada, él manejó el equipo y me consta de adentro de que él decidía todo. Quién entraba, quién salía, como debe ser, porque mucha gente empezó a buscar la vuelta a un momento dado a Galeano. Las veces que nos fuimos a Cancha de Libertad, particularmente ahí, uno escuchaba y sentía al hincha que le atacaba al entrenador, olvidándose que Libertad tenía jugadores lesionados, que Ariel Galeano no contaba con sus extremos titulares por mucho tiempo, un montón de cosas. Pero en fin, Luqueño dio el golpe y Libertad no desaprovechó. Ariel Galeano, técnico del tricampeón del fútbol de nuestro país. Consistencia, en la persistencia, en sostener el equipo siempre arriba en la tabla. Yo creo que desde que se separa la tabla, no sé si la tercera o cuarta fecha, Libertad siempre estuvo arriba. Libertad, más allá de la ventaja deportiva, siempre estuvo puntero y se termina definiendo al final. Por esa constancia que te decía, ¿verdad?, por esa perseverancia de saber que nosotros tenemos que dar pelea hasta el final, pase lo que pase. Demostramos ser un grupo muy unido, muy fuerte, que no solamente en la victoria se muestra bien, sino también ante las adversidades. Tuvimos un mes de malos resultados, pero supimos superponernos a eso y la verdad que yo creo que la clave está ahí, en el trabajo, en la preparación, que conlleva el éxito de este grupo, que no solamente ahora es campeón, viene siendo campeón hace mucho tiempo y la verdad que yo demasiado orgulloso de ello. Representa mucho, uno se dedica para poder tener este tipo de oportunidades, ¿verdad? Uno se prepara. Tengo hoy la bendición de que esta comisión directiva también apostó en mí, apostó en mi persona. Yo simplemente como una herramienta de que mis jugadores puedan tener un óptimo rendimiento, de tratar de ser lo más justo posible en decisiones, porque me toca decidir sobre 37 jugadores, quiénes son 11 que arrancan y quiénes son 12 que van al banco de suplentes y en los partidos también quién entra y quién no entra y por qué y para qué. La verdad que muy contento porque hoy sí es el título ganado por mi cuerpo técnico, a quien no quiero dejar de lado nunca. Muy contento, la verdad, por poder conseguir el campeonato de los 22 partidos. El año pasado habíamos jugado 11, si no me equivoco, y bueno, el año pasado fue continuar con el buen proceso que se venía haciendo, pero también en conciencia de que justamente por eso fue la designación mía, ¿verdad?, de una persona que seguía una misma metodología de trabajo y una misma filosofía de juego. Ariel Galeano, técnico campeón, tricampeón con Libertad, el más ganador de este siglo, el conjunto Cumarelo. Está en línea una persona, un jugador que se ganó ya en el campeonato pasado una posición de privilegio titular dentro de la estructura del conjunto liberteño, con muy plena confianza del entrenador, del cuerpo técnico y de sus compañeros, quien lo justificó con buenas actuaciones. Lucas Sanabria, un gusto recibirte aquí en Deporte Total, Televisión y Radio. Muchas felicidades, campeón. ¿Qué tal, Luis Enrique? Muchísimas gracias. Felicidades, Lucas. Me imagino cómo estarás, cómo te sentirás
No te voy a hablar después del festejo, pero sí toda la felicidad familiar, porque yo sé que vos sos de una familia tremendamente futbolera, de una familia muy unida y amante del fútbol. Y bueno, todos esperaban que vos llegues. Yo creo que vos ya llegaste hace rato para mí. Y bueno, estás saboreando el esfuerzo, el resultado del esfuerzo, tu sacrificio, tu dedicación, Lucas. Sí, gracias a Dios, contento por mi presente. Creo que como todo jugador, uno siempre pasa por momentos malos y por momentos buenos, así que nada, toca disfrutar de lo que estoy viviendo, porque no es fácil, pasé también momentos malos, así que nada, como te dije, muy contento por mí y por mi familia también, que siempre estuvo ahí conmigo. Y con un padre que maneja el código de fútbol, que también fue campeón con un grande como Cerro Porteño. Mirá, un papá muy exigente, muy disciplinado. Hoy ya más maduro seguramente asimilás algunas cosas y hoy valorás muchas presiones que habrás tenido en su momento con Popeye. Sí, mi papá es muy autocrítico. Es muy crítico, yo también soy autocrítico y nada, siempre escuchándole a él, siempre sé que él me va a querer lo mejor para mí, como él siempre me dice, así que nada, como te dije, contento también, porque yo creo que ellos también estarán todos felices por el presente que estoy viviendo. Pero no tengo ninguna duda, toda la familia, tus tíos, todos futboleros de origen, amantes del fútbol desde chiquitito. Lucas, hoy ya maduro, ¿qué nos podés decir? ¿Dónde está la piedra angular para este Libertad tan exitoso? ¿Cómo es ese vestuario de Libertad? Dentro del código, lo que nos puedas contar con gente de experiencia, con gente joven, con gente medianamente joven, como en tu caso también. A ver, contanos un poco, ¿cómo es ese vestuario de Libertad? Y yo creo que ¿cómo te digo? El factor principal de todo lo que estamos consiguiendo, yo creo que el grupo, tenemos un grupo que es muy unido, muy fuerte, siempre siguiéndole también a los más grandes. Ellos son los que marcan el camino. Pasamos momentos difíciles en el torneo, hubo muchas críticas, ganaba y nosotros también teníamos que ganar para seguir ahí. Yo creo que nunca nos caímos, como decimos entre nosotros. Cerro capaz tenía la ventaja deportiva, pero nosotros nunca soltamos la punta, siempre estuvimos ahí arriba. Yo creo también que es gran mérito del grupo, de lo unido y lo fuerte que somos, que nos hacemos ahí de vestuario para adentro. Así que nada, contento también por todos mis compañeros, porque esto que estamos consiguiendo, como dijo Roque, no es poca cosa. El salir campeón es muy difícil. Imagínate nosotros cómo estamos haciendo en nuestro tricampeonato y nada, ojalá podamos seguir así ganando títulos, porque el grupo se merece y nada, muy feliz, contento por todo lo que estamos viviendo. Lucas, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jotita? Bien, Lucas, felicitaciones, un abrazo grande y merecido campeonato para ustedes. Muchísimas gracias. ¿Sentís que esas críticas cuando habían empatado aquel partido ante Nacional en el Arsenio Erico, cuando en Copa Libertadores por ahí no venían sólidos, cuando dejaron puntos en el camino, pero lógicamente con la chance vigente y clara de conseguir el título? ¿Sentís o sintieron ustedes que esas críticas desmedidas hacia Ariel Galeano y hacia usted eran inmerecidas? Y la verdad que no, Jotita. Nosotros, como te dije, estuvimos punteros, estuvimos ahí arriba desde que empezó el torneo. Nosotros después ahí no éramos se decía siempre que Libertad ganaba, pero que no convencía su juego, que no teníamos el rendimiento del torneo pasado. Pero como te digo, yo creo que no eran justas la crítica que hacia nosotros por empatar o perder un partido. Tampoco éramos los peores. Nosotros no éramos conscientes de eso. Nosotros internamente decíamos, la gente nos está matando y imagínate, perdimos un partido, no querés ver si perdemos 2-3 o si no estamos peleando nada.
pero como te dije, tratábamos de hacernos fuerte entre nosotros, de vestuario para adentro, era todo mente positiva, sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, de por ahí en el campo internacional tenemos esa materia pendiente, queremos lavarnos la cara, pero nada, como te dije, con la mentalidad positiva siempre, con la cabeza fuerte y metiéndonos y apoyándonos entre nosotros, que sabíamos que a la larga si seguíamos así iba a tener todo su fruto. Claro, aparte durante el campeonato perdieron jugadores importantes también. A inicio de temporada se fue Barbosa, ya con anterioridad lo habían perdido a Tito Villalba. Durante el campeonato Lorenzo, el Demonio Vareiro, fueron cayendo muchos jugadores importantes en Libertad. Ahora, Lucas, ¿sintieron peligro en algún momento del campeonato por ese repunte de Cerro Porteño? ¿Les preocupó lo que venía haciendo Cerro o sencillamente se enfocaron en lo que podían hacer ustedes? Y no te voy a mentir, las últimas fechas ya no dependíamos de nosotros. Obviamente teníamos que mirar de reojo lo que hacía Cerro, pero no nos servía nada mirar por ahí que caiga Cerro y nosotros no hacer nuestro trabajo. Por eso lo primero y lo primordial era que Libertad gane, que Libertad siga ahí pendiente. Y nada, yo creo que nos mentalizamos en eso, que no soltamos la punta en ningún momento, como dije, estuvimos siempre firmes ahí y nada, ya las últimas fechas mirando de reojo lo que hacía Cerro, porque no dependía de nosotros. Ellos tenían la ventaja deportiva y ya no dependíamos de nosotros para salir campeón. Por suerte en la fecha anterior cayeron ellos y sabíamos ya que dimos mucha oportunidad y que ya no se nos podía escapar este título. Lucas, te saluda el Tano, ¿cómo estás? Muchas felicidades. ¿Qué tal, Tano? Muchas gracias. Bien. Yo me imagino que ese postpartido ante Tacuarí habrá sido probablemente el momento más tenso, más complicado. Primero, porque empataron un partido que no tenían que haberlo empatado, ¿verdad? Número dos, no pudieron desplegar en el campo de juego por las condiciones del campo lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Después la impotencia no pueden marcar, teniendo en cuenta que son o que fueron un equipo extremadamente volador. Después de ese partido, ¿realmente pensaron de que el título, una parte se le escapaba en ese partido, Lucas? Y no sé si se nos escapaba el título, pero anímicamente nos golpeó mucho porque Cerro agarró la punta, o sea, agarraron ellos la ventaja. Después Cerro cae, agarramos nosotros otra vez y nosotros volvemos a caer, agarran ellos y ahí, no te digo que dijimos que se nos escapa, pero sí que ya se nos ponía difícil porque ya quedaban pocas fechas y sabemos lo que son ellos, sabemos que veníamos, o sea, ellos venían con buen rendimiento, pero como te dije, nosotros era enfocarnos en lo que hacíamos nosotros y ver de por ahí que caigan ellos. No, de nada no servía que ellos caigan y nosotros no hacer nuestro trabajo. Así que nada, yo creo que salir campeón y de la manera que hicimos, porque no fue nada fácil, creo que se disfruta el doble también. Lucas, una última de mi parte. Me gustaría saber un poquito de tu opinión, porque da la sensación como que no se le quiere dar el mérito a Ariel Galeano, un técnico joven que hoy en día está al frente de esta plantilla de Libertad. ¿Ustedes cómo se sintieron realmente? ¿Cómo fue la relación con el entrenador? ¿Se sintieron cómodos? Porque es un entrenador que no tiene precisamente la misma chapa de entrenadores anteriores, ¿verdad?, de Libertad. ¿Cómo se sintió la plantilla de fútbol bajo el comando de Ariel Galeano, Lucas? Sí, él es un entrenador joven con mucho futuro. Yo creo también que hizo su trabajo, lo más grande también, como que le vienen ayudando, pero nada, es un muy buen entrenador. Ojalá pueda seguir más tiempo con nosotros y también nosotros podamos seguir ayudándole en lo que es seguir ganando títulos juntos ahí en el club. Te escucha el hijo de Popeye, Lucas Zanabria. Lucas, un gusto saludarte, felicitaciones en lo personal. Muchísimas gracias. ¿Tu mejor temporada? Este primer semestre con respecto a lo que fue el año pasado, todo el año pasado. Y no
sé si mi mejor temporada, la verdad, porque sí, creo que tuve un buen rendimiento, pero creo que el año pasado rendí más, tuve más partidos de seguido. Este torneo no pude, la primera rueda como que me costó, me lesioné el tobillo y estuve afuera 6-7 partidos. Así que contento por el torneo que tuve, pero no sé si fue mi mejor torneo. Creo que el año pasado tuve un rendimiento más alto, por decir así. Sin ninguna duda, Lucas, tengo la sensación de que Libertad, cómodo, tranquilo, tenés un lugar en el equipo, esté quien esté de técnico. Ahora, digo, tu futuro inmediato, ¿vos querrías probar fortuna en otro país o te sentís recontra como en Libertad? Y yo renové ahora este año en diciembre. En diciembre del año pasado terminó mi contrato y renové por 2 años más. Hasta diciembre del 2025 soy jugador de Libertad. Y la verdad que tengo mi cabeza metida ahí en el club. Todo jugador sueña con una transferencia. Si se da, bienvenido sea, pero la verdad que estoy contento en el club. Tengo mi cabeza metida ahí y nada, ojalá podamos seguir ganando títulos, ojalá podamos seguir en el rendimiento que estamos teniendo y nada, ahora seguramente voy a descansar unos días y luego enfocarme con todo para lo que sería el segundo semestre. Lo último de mi parte, Lucas, yo sé que ¿quién no va a sentirse en el plano local como jugando en Libertad y siendo integrante de la plantilla profesional de Libertad? Pero digo, si tuvieses que elegir, ¿qué país, qué tipo de fútbol te gustaría aquí en Sudamérica? En Sudamérica, como yo siempre digo, el año pasado a mí tuve la oportunidad de jugar con Paranaense y con Atlético Mineiro, nos enfrentamos también a Fortaleza y la verdad que me gusta mucho el fútbol brasileño por la calidad de los jugadores, por la gente que mueven ellos. Siempre le digo a mi papá que me gusta mucho el fútbol de Brasil y nada, ojalá eso sea, si se da en algún momento, me va a poner muy contento. Bueno, para despedirnos, me llamó la atención, ¿quién es el que insinuaba que Cerro tenía que ser campeón, Lucas? ¿Vos escuchaste eso, sentiste eso o no? ¿Quién insinuaba? Y sí, que parecía que estaba todo arreglado, acomodado para Cerro Porteño. No, yo la verdad que no creo en esas cosas. Cada uno hace su trabajo. Creo que lo de ellos también fue meritorio porque creo que levantaron en la segunda rueda, hicieron una buena campaña y nada, al final nosotros pudimos conseguir el título. Lo que sí escuché que en una nota escuché que dijeron que nosotros teníamos que preocuparnos por nosotros porque sacamos muchos puntos de ventaja y al final eran otros punteros, pero yo no sé, no veo el caso porque cada uno se tiene que concentrar en lo que es su club, en lo que es su equipo, en lo que le corresponde y no estar opinando por lo demás. Muy contento por lo que pudimos conseguir y al final Libertad salió campeón y yo creo que el justo campeón. Lucas, congratulaciones una vez más por tu momento, por tu consagración y mi afecto y respeto para tu padre y para toda tu familia, que sabes que los conozco profundamente y sé que venís de una buena formación, de una buena familia y estás en lo que te gusta y le gusta a tu familia, que es el fútbol. Un fuerte abrazo, Lucas, a disfrutar del momento, a descansar y después a meterle con la misma disciplina de siempre. Sí, así mismo es, Luis Enrique, te agradezco y le mando un abrazo y un saludo grande a todos los que están ahí contigo. Gracias. Lucas Sanabria, jugador titular, campeón, tricampeón con Libertad, una de las figuras importantes del equipo de Ariel Galeano. ¿Quién le preguntó sobre Galeano? ¿Vos, Tano? Sí. Respondió bien el chico, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Vamos a escucharle a Robert Jiménez y después ya tenemos que meternos en Cerro Porteño. ¿Qué va a pasar en Cerro Porteño o qué pasa en Cerro Porteño? ¿Cómo declaró Cecilio Domínguez? ¿Cómo declaró el Mite Manolo? ¿Qué dirán los dirigentes? Y en Olimpia, Martín Palermo dijo, si no se dan las cosas, si algo está mal, el primero que voy a agarrar mi maleta, me levanto y me voy, dijo Martín Palermo. Ya venimos.
Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, te gustó y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. 12:07. Ya está Libertad Street, campeón del fútbol paraguayo y Cerro Porteño. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué va a hacer Cerro Porteño? ¿Qué quiso insinuar con su declaración Cecilio Domínguez, por ejemplo? Un jugador importante dentro de la estructura, dentro del plantel de este fracaso de Cerro Porteño. Porque Cerro fracasó. Tenía todo para ser campeón y fracasó de nuevo. Para mí se equivocó de punta pértiga en sus declaraciones, Cecilio. No, demasiado ingrato. No sé quién asesora, ¿verdad? Porque esas declaraciones fueron tristes para mí, lamentables. ¿Qué es lo que se va a quejar? Siempre estuvimos solo en momentos de que está solo. Lo que menos se puede quejar él, ningún jugador de Cerro Porteño, es la hinchada de Cerro Porteño. ¿Pero vos crees que fue para la hinchada? A ver, yo creo que él fue muy aperturista. Él abrió mucho el abanico de posibilidades para que se pueda interpretar de muchas formas. Yo no creo que se haya referido al hincha de Cerro Porteño porque coincido con Benicio. Yo creo que en Cerro Porteño al único que no se le puede cuestionar absolutamente nada es al hincha, salvo a que no son hinchas. Que para mí son badulaques, son delincuentes. Que armaron el disturbio contra el 2 de mayo, yo los saco del tema de hincha. Para mí eso son otra cosa. Pero al hincha de Cerro no se le puede cuestionar absolutamente nada. Ahora, él habla de estuvimos solos. Me pareció desafortunada la declaración porque no estuvieron solos. No. El hincha de Cerro los acompañó. Y el hincha de Cerro estuvo cuando tenía que estar y cuando eran partidos clave y vitales, no falló el hincha de Cerro, fallaron ellos. Entonces, si se refiere a la directiva, yo estoy de acuerdo con Cecilio. Ahora, cuando dice solo, globaliza todo. Ahora, él hubiese dicho en todo caso, nos sentimos solos internamente,
donde el plantel de jugadores con el cuerpo técnico empujó, peleó hasta donde pudimos y bueno, listo. No nos sentimos arropados por los dirigentes, por ejemplo. Claro, ahí precisa. Que yo tengo la información de que es algo real, de que es algo que ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Era frío el contacto? ¿Era frío con la dirigencia con el plantel? No. Bueno, después voy a ir desglosando un poco el tema de la información que yo manejo. Ese es el punto con relación a lo que yo le cuestiono a Cecilio Domínguez. Él globalizó demasiado. Lógicamente que el hincha, 40.000 personas que se fueron contra Colo Colo, después que se fueron contra Luqueño, los que se fueron contra Guaraní, los que se fueron contra Fluminense, porque él habla cuando nosotros estuvimos atrás, nosotros estuvimos solos. Yo no creo que hayan estado solos. Yo creo que el hincha de Cerro igual les acompañó. Y por más de que vos tengas 1.000, 2.000 o 3.000 en la gradería, tenés que mostrarle respeto a esas 2.000 o 3.000 personas que vos no sabés, a lo mejor ni te imaginás el sacrificio que hace para ir a la cancha. Le tenés y le debes respeto a esa gente de Cerro Porteño. Entonces, me preguntás si yo no creo que se haya referido a la gente, a la hinchada de Cerro Porteño. Sí creo que apuntó más a un tema interno, pero se malexpresó. Claro. Y el segundo punto, más autocrítica. Más autocrítica. Ni los dirigentes tuvieron pánico escénico, ni la hinchada de Cerro tuvo pánico escénico. Los que tuvieron pánico escénico fueron ellos. Claro, totalmente. Salvo algunas excepciones. Claro, y también nosotros probablemente si generalizamos, pecamos de injusto también, ¿verdad? Porque esa última frase tuya, salvo algunas excepciones, es lo correcto. Hay que ser justo. Hay que ser justo. Pero estoy totalmente coincidente contigo en el sentido de que en la parte resolutiva de la suerte deportiva de Cerro Porteño, la responsabilidad absoluta recae sobre la cabeza de los jugadores. Y sí, además que Cecilio Domínguez, ¿qué va a decir Cecilio Domínguez cuando nadie le quería, le trajo a Cerro Porteño? Él le tiene que estar agradecido a Cerro Porteño que le trajo otra vez. ¿Y cómo le trajo? Cuando él vino gordo, fuera de forma, excedido de peso. Y ningún otro club mostró interés por él en base a su conducta, a su palmarés. No se quedaba nunca en un club. O sea, Cecilio tiene que estar agradecido a Cerro Porteño, le tiene que vender vela a Cerro Porteño o a Zapal que lo trajo de nuevo. Eso tiene que hacer Cecilio y no empezar a criticar. Dijiste que vas a desarrollar la información que vos manejás, pero como vos dijiste, primero, él es un profesional, tiene un salario. Y él debe respetarse a sí mismo primero, claro, y dejar todo en la cancha, respetarse a sí mismo, a su compañero, a esas 2.000, 3.000 personas que dice Jotita que en un momento dado puede haber tenido un partido con poca gente. No creo que haya existido un partido de 2.000, 3.000 personas con Cerro, pero pusiste un ejemplo nomás. Yo entiendo, pusiste un ejemplo. Y, caramba, digo, aunque hayan 5. Estamos hablando de 2,5 millones, 3 millones de cerristas en todo el país y los hinchas de Cerro que están fuera del país. Pero olvidémonos a los que están fuera del país, supongamos, ¿verdad? Acordate, hermano, que vos sos un profesional, te debes a esa institución. Él es libre de expresarse como quiere. Sí. Pero nosotros damos la postura nomás. Sí, claro. Es decir, él le tiene que estar agradecido a Cerro Porteño. Pero independientemente al destinatario de esa declaración, ya sea para la gente o para la dirigencia, acá el jugador paraguayo tiene que olvidarse de eso, de que tiene que estar ahí el presidente todo el tiempo golpeándole la espalda. Vamos a crecer un poquito. Vamos a mirar un poco para adelante. Y hasta donde yo sé, Carrizosa estaba todo el día, Cubero estaba todo el día. Ahora, si ellos necesitan de que el presidente vaya y esté todo el día en los entrenamientos de Cerro, entonces ya estamos hablando de otra situación, ¿verdad? Nosotros tenemos que crecer como profesionales. No puede ser que un equipo no pueda avanzar porque en la semana no se le vea al presidente. Eso es, y con más razón tratándose de un equipo grande, ¿verdad? Y sabiendo perfectamente que el presidente de Cerro no se maneja de esta manera. Para eso hay un gerente deportivo, hay un representante de la directiva, después el resto todo se resuelve en el campo de juego. ¿Verdad? Yo creo que fue una declaración poco feliz para este momento donde Jut quedó muy, pero muy golpeado. Y golpeado y decepcionado de sus propios jugadores. Por supuesto. Y uno de ellos es Cecilio, más allá de que terminó siendo goleador del campeonato. Esa es una situación abstracta, totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Cecilio no ha rendido como él puede rendir. Siempre ha tenido esas intermitencias. Y en este campeonato la intermitencia fue incluso
más largo. Lo que pasa que cada arranque de Cecilio marca la diferencia. Pero él no rindió nunca 7, 8 puntos. Nunca. No, Con la capacidad que tiene. Claro, el tema no es cuestión de un partido, 2 partidos, 3 partidos. El tema es la regularidad. Y precisamente esa faceta, esa cualidad, esa virtud, es el perfil que en estos momentos pinta al campeón Libertad. Libertad, una de sus mayores virtudes es la regularidad, pese a que también conoció de bajones, pero de entre todos siempre fue el más regular. El tema es que yo recuerdo los mejores 45 minutos que yo vi de Cecilio desde que llegó a Cerro Porteño fue aquel primer tiempo contra Guaraní en el Rogelio Oliveres. En Villariza no había jugado bien también un partido. No, yo hablo del mejor rendimiento. Después tenés que hacer mucha memoria para acordarte de la rompió. Momentos nomás, Jotita, hacer un partido completo. Ahí está. Por eso hablé de 45 minutos. Porque ese primer tiempo que tuvo contra Guaraní fue desequilibrante, ganó cuando se propuso, tuvo desequilibrio, todo. Pero después hablamos y me decía, ¿y el segundo tiempo, Jotita, cómo fue? Desapercibido. Entonces, tenés que empezar a conectar a tantos minutos acá, 2 jugadas allá, 3 acá, 1 acá, y tenés que armar un rompecabezas para encontrar un nivel de Cecilio Domínguez, que para mí no fue bueno. Ahora, ¿por qué yo digo que comparto con Cecilio Domínguez una cierta declaración? Es cierto, acá el jugador de fútbol tiene que entender que son profesionales. El tema del Aishincharangá y el que golpea que te falta mi hijo, papito, venía acá, sentate, vamos a hablar, ¿qué te pasa? Yo creo que eso ya termina. O ellos creen que cuando van a ir a jugar a la Premier League el presidente lo va a llamar, se va a ir, le va a tocar la espaldita cada vez que ellos juegan mal. No es así. Pero allá o al dueño o al presidente, quiero ni le ven la cara. Para eso está el director deportivo, que es el que se va, ¿qué falta acá, muchacho? Bueno, dale, listo. Lo que yo tengo, lo que a mí me contaron, lo que a mí me dijeron, fue que estaban esperando hablar, que pidieron hablar con el presidente de Cerro Porteño. Hace un mes atrás. Y que el presidente de Cerro Porteño nunca apareció. Que todo lo que estaban, que en este caso el que más estuvo fue Carrizosa, era, sí, vamos, pero que nunca se resolvió nada. Se decía, y nadie resolvía nada. Era como que quedaba en la nebulosa, ¿viste? Vos pedís algo y yo te digo, dale, Tano, ya está. Yo te veo. Y vas a esperar 4 o 5 días, después me vas a decir, che, Jotita, ¿qué pasó? Sí, ahí le dije, ya está, ahí vamos a ver cuándo viene. ¿Me explico? Sí. Y que eso se fue estirando, nunca ocurrió eso. Pero tampoco es motivo. Es un error, pero no es una justificación. No es motivo para poner triste a todo el pueblo cerrista. No es para poner solo triste. Yo estoy apuntando nomás de la declaración, del por qué entiendo esa declaración. Por eso yo digo, y uno directamente que va hacia la directiva. Para mí va hacia la directiva. Después vamos a analizar, ¿está bien o está mal? Eso ya cada uno va a tener su postura. Yo creo que si tu plantel te dice, presidente, puedes venir, no te está pidiendo que te vaya todos los días, como dice el Tano, a quedarte 4 horas en el entrenamiento. Te pidió una reunión. Andate una vez, te pidió una reunión. Tomate un tiempo de irte 1 hora antes del entrenamiento, te juntás con tu plantel, muchacho, ¿qué falta? Y presidente, estamos llegando junio, ¿qué tal? Pero sí, por lo menos nos paga un mes, ¿viste? Para motivar a los muchachos, necesitamos que nos paguen un mes. El tema del premio ese vamos a arreglar después, nos va a hacer, no, vamos a salir campeones, presidente, y después pagamos el premio. Dale, ya está listo, ya está, vamos a hacer te vas, pum, le pagas el mes y se soluciona el tema. Pero cuando vos vas y pedís respuesta o pedís algo y los otros levantan la mano como muchachos saltados. Eso que vos estás diciendo ya es para analizar en otra parte. Es muy importante lo que dice Juan Eduardo, porque esa es la realidad en los planteles. Sí, eso pasa con los jugadores de fútbol y con los planteles que están cerca de llegar a un título, a un objetivo importante. Verá, yo no justifico el rendimiento ni las expresiones de Cecilio, él está en su libertad. Pero es también, cuando vamos a analizar la parte dirigencial, para mí eso que está comentando Jotita es un error de la dirigencia o del presidente. Yo no comparto con Cecilio, como dije, pero Cerro no se puede manejar por Bluetooth. Por Bluetooth no se puede manejar. Lo que vos estás comentando debería darse automáticamente desde la directiva. Ahí está. Porque está entrando en un mes decisivo. Sí, donde vos estás definiendo. Perdón, Tano, que te haga este gesto. ¿Qué mes decisivo? Está en la definición, ni menos. No, pues, está en la semana de definición. Yo hablé de mes porque él dijo que fue un mes atrás. Bueno, entonces,
Ahí digo de que estás entrando en un mes decisivo. Totalmente. Con la posibilidad de meterte a octavo de Copa Libertadores y de pelear el campeonato. O sea, no necesitarías, o sea, no deberías necesitar de que te convoque la plantilla. Sino vos mismo deberías, acercarte. por supuesto, muchachos, necesitamos adelantarte compromiso. a la jugada. Claro, Bueno, estamos entrando en un mes, vamos a concentrar muchos partidos seguidos. Necesito usted. Hay gente que no escuchó lo que dice Cecilio. Vamos a suponer que haya sido así. Vamos a suponer que haya sido así. Y no se presentó el presidente. ¿Y por eso va a perder el campeonato? No, pero estamos analizando cosas sí, o sea, para mí error del presidente, si eso se dio así, error del presidente, no justificativo. No es justificativo. No es justificativo. Claro. ¿Sabes qué eso es? Y te lo voy a decir crudamente así para escucharlo después, Cecilio. ¿Sabes qué eso es? Está bien. Ustedes no a nosotros. Pero allá también. Allá también. Está bien. Porque nosotros somos la cara visible, pero allá nos abandonaron también. Es como agarrar y un poco tirar la basura al patio de tu vecino. ¿Viste? Se llenó de hoja tu patio y vos agarras, tirar a tu vecino. Vos estás lleno de hoja, pero al lado también le tira hoja. Sí, pero no es se nada le más que critica eso. jamás. Pero aún abandonados, tuvieron la posibilidad de ser campeón. Claro. Y eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. O sea, acá es sencillo. ¿Qué le va a buscar la vuelta ahora a eso? Perdieron un partido que no debieron perder y se acabó. Perdieron los jugadores. ¿Quién va a venir acá y con historia? Y además te digo, yo no creo ni un ápice de ese tema. ¿Por qué? Porque mi hijo, ¿qué te falta? Esa pameada ahí al hombro. Cecilio nunca salió de Paraguay. Iturbe nunca salió de Paraguay. Y no sabe que en otro país no es así. Claro. Entonces. Sí, es por eso Libertad no iba a ganar nada. Porque pero no lo veo ahora lógico. Socarte yéndose 3-4 veces a la semana a la práctica. Se va. Se va de vez en cuando. Pero se va. Y de manera sorpresiva. Pero se va. Pero no es un día a día. Y se va a la Bueno, pero eso es manejado. cada noche Pero Libertad es la excepción de la regla. Y bueno, Libertad es la excepción de la regla. El tema es que él no está, pero los demás saben que él está. Hablo de la reacción de Horacio. No, lo que quiero decir nomás es esto. ¿Cuál era el motivo? Probablemente el atraso, ¿verdad? Para hablar con el presidente. Libertad el 28-29 ya tienen ahí la transferencia. Sí. Eso sí, necesita igual siempre mantenerlo enfocado a tus jugadores. Es lo mismo que vos le... Antes, el que ya no está, ese gran dirigente que ya no está, debía 3-4 meses también a sus jugadores. Y vos sabés bien eso, Benicio. Sí. Pero él se iba y compartía, daba la cara y estaba ahí. Te llamó tu plantel. Tenés que irte. No le estoy buscando justificativo, ya dije no es justificativo. No, por eso digo, hay que aclarar bien. Sí. Acá no estamos justificando que Cerro perdió el campeonato porque no se reunió el plantel con el presidente. Se fue. No, estamos sencillamente desmenuzando de a poquito para tratar de encontrarle una explicación del por qué la declaración de por qué Cerro pierde el campeonato. Yo creo que a nivel dirigencial Cerro Porteño no puede manejar un club por Bluetooth. No podés manejar un club como Cerro Porteño por Bluetooth. No te estoy diciendo de que vos vayas, estés todos los días ahí, pero andate 2 veces a la semana. Ve cómo están los jugadores. Hacete ver que los jugadores no... Y tampoco te hagas del paternalista con los jugadores, porque los jugadores después te toman del codo. Andá y mostrate como un jefe, porque el presidente del club es el jefe de los jugadores. El que toma las decisiones, hacerte respetar. Pero, a ver, acá yo tengo clarito el tema. Ni los dirigentes tuvieron pánico escénico, los que tuvieron pánico escénico fueron muchos jugadores de Cerro Porteño, salvo honrosas excepciones. Y los que perdieron el campeonato fueron los jugadores. Es así de sencillo. Bueno, son las 12:23. No, ¿qué dijo Cecilio? La gente quiere escuchar porque hay mucha gente que no escuchó. ¿Qué dijo Cecilio? Después Robert. Y después tengo un invitado, porque hay mucho ruido. Suena el agua. Suena mucho. Piedras traen en Cerro Porteño. Hay gente increíble que no está muy metida en el fútbol, que hoy parece que quieren entrar en Cerro Porteño. Quieren venir a ser salvavidas de Cerro Porteño. Sí, vamos a ver. Ya le Cecilio Domínguez. No fue lo que esperábamos, la verdad. Creo que levantamos cabeza en la segunda ronda. Creo que
nadie creía en nosotros. Sinceramente no sentimos el apoyo de nadie. Sentíamos que estamos solos cuando no podíamos ganar 6 fechas consecutivas en la primera ronda. Después vino Manolo, como dije en su momento, con su idea y trazamos partido tras partido, fuimos levantando cabeza. La verdad que muy triste por el partido pasado, se nota que estaban motivados, la verdad, y bueno, es parte del fútbol. Y nosotros, bueno, se nos fue de la mano, la verdad. Ahora nosotros ya queremos pensar primero en descansar y después ya en la pretemporada y hacer un buen inicio de... Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que valen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:25 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. 12:27. Tenemos información que vamos a dar a conocer porque ya me empecé a incomodar un poquitito. Y estoy enojado, y estoy incómodo con Dieguito Gavilán. Estoy enojado con Dieguito Gavilán. Es su decisión. Dirigió Cerro Porteño, técnico de primera. Jugó final de Copa Libertadores, ¿verdad? Semifinal de sub-20. Ahí de asistente en la sub-20. Si me equivoco, perdónenme. Pero yo digo en el buen sentido, es decir, no estoy enojado. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato o hace su contrato como quiere. Pero Dieguito Gavilán, asistente del técnico de la sub-20 de Paraguay, un argentino, Aldo Dushar. A ver, da los nombres, Gotita. Los nombres de los que están ahí en pantalla, para la gente de la radio. Landaida sub-13,
Antolín sub-15, Uglesit sub-17 y sub-20 Aldo Duscher. Me gusta lo de Antolín Alcaraz en la sub-15. Y Gerardo González va a ser asistente de Landaira y va a ser asistente de Antolín Alcaraz. Y Teto Cristaldo con Uglesit y Diego Gavilán. Métanme en la cabeza. A ver, nada en contra del técnico designado, pero Dieguito Gavilán. No, lo que quiero saber Sí, nomás. para mí todo con el técnico designado, a mí no me gusta. Yo lo que digo nomás, está bien, digo, ya tenemos, digo, la absoluta por mérito propio, un triunfador en nuestro. Ya está. Pero la formativa de Yareco y Estepio. No, yo estoy. No puede ser. No, yo estoy. Y de hecho. Quiero que me explique Paolo Rosa acá, que me argumente. Si él solo decidió. Y quiero que me argumente Rubén Ruiz Díaz si sigue estando en el departamento de formativa. No, ya no está. Hace un mes renunció. Esta información lo adelantamos. Hoy qué día es, jueves. El lunes. No. El lunes o el martes. El martes creo que fue. Habíamos mencionado esto. Sí. ¿Verdad? Yo tenía la información de que Rubén Ruiz Díaz hace un mes renunció, justamente por este tipo de situaciones. Y dije de que Ulesí era el candidato para su 17. Vamos a seguir con este tema en un ratito porque está con nosotros el diputado Mauri Espínola. Diputado, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo está? Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, señor Benicio, Jotita, creo que el Tano. Exacto, estamos los cuatro. Hay equipo completo, Mauri. Equipo completo. Encantado de saludarles. Bueno, te llamamos no para hablar en tu rol de representante del pueblo en la Cámara Baja, ¿verdad? Pero como hombre de fútbol y como acerrista, como azulgrana. Como azulgrana, sí. ¿Qué sentís en este momento cuando la gente dice pentacampeonato Cebollita? Y estamos hablando del Club del Pueblo. 5º título de vicecampeón de segundón. ¿Qué decís vos que sos tan fanático de Cerro Porteño? Mira, peor de lo que estamos, creo que no podemos estar. Peor de lo que estamos no podemos estar. Hay que cambiar la conducción, cambiar el estilo de pensar del Club Cerro Porteño. Cerro Porteño, el campeón, el país, el más popular del país, la mitad uno. Peor de lo que estamos no podemos estar. Mauri, vos que sos tan cercano al expresidente de la República, a Mario Audo Benítez Amarito, que es cerrista también, la versión que corre, los memes que corren son ideas de la gente nomás. Vos que sos tan allegado a él, ¿pensó en algún momento, se le cruzó o vos le dijiste, presidente, ¿por qué no intentás ser presidente de Cerro Porteño? ¿Por qué? ¿Es real eso o es leyenda urbana y los muchachos nomás levantan en las redes sociales? Mira, yo en realidad lo que me está diciendo yo no tengo conocimiento, pero sí como cerrista, porque le conozco su calidad de paraguayo, de cerrista, y creo que puede traer nuevo aire al Club Cerro Porteño. Si es por mí, ojalá pueda aceptar ser presidente del Club Cerro Porteño. Tenemos que traer nuevo aire, porque te vuelvo a repetir, peor de lo que estamos no podemos estar. Y en algún momento, hablando con él, sobrevolando en helicóptero, como estamos mostrando ahora en televisión, cuando pasaban por allí juntos, admirando la olla, él ahí, ¿no le dijiste alguna vez vos o él te dijo? Yo solamente conozco su fanatismo por el Club Cerro Porteño. Nunca comentamos como de una manera, no sé, por llamarlo así, que sería una realidad, pero yo sí como cerrista quiero un cambio en la conducción del Club Cerro Porteño. Y si decide ser el expresidente, adelante, ojalá traiga nuevo aire para el Club Cerro Porteño, podamos ser campeones. No puedo yo confirmarte algo que no tengo confirmado, pero sí, ojalá exista nuevos aires dentro del Club Cerro Porteño. Queríamos confirmar contigo porque te consideramos una persona muy allegada a Marito. Intentamos hablar con él también y como tuvimos retorno contigo,
Momento triste para el hincha de Cerro Porteño. Es mucho. Quinto, segundo puesto es fuerte, Mauri. Siempre cuando gana el Club Cerro Porteño se venden más diarios, hasta en la bodega, supermercado, despensa, hay fiesta por todos lados. El Club Cerro Porteño trae nuevos aires, no solamente al pueblo cerrista, sino al pueblo paraguayo. Acá me dicen de que habría una reunión para programar, porque esto no se hace de la noche a la mañana, que ya comenzarían a tener reunión. ¿Es cierto eso? No, yo lo único que no quiero es que continúe esa paz al frente del Club Cerro Porteño y tampoco Petengil. Nuevo aire al Club Cerro Porteño. Petengil tampoco, Mauri. Tampoco. Que nuevo aire, nuevos dirigentes, nueva dirigencia, nuevo aire al Club Cerro Porteño. Pero vos te referías No puedo confirmarte que Mario Agüo pueda ser candidato, sea o no sea, pero ojalá haya nuevo aire dentro del Club Cerro Porteño. Y ojalá se dé que tengamos como presidente al expresidente de la República. No te confirmo que él quiera, pero tampoco voy a negar. Ahora, pero Juanqui Petengil es nuevo, entró recién ahora. ¿O te referías al padre o ya a Juan Carlos? Al todo, que cambie toda la directiva del Club Cerro Porteño, que se vayan todos y que venga una nueva directiva, incluido Juanqui Petengil. Renovación total. Una renovación total, entonces pedimos, Mauri. Renovación total. Acá me están diciendo, decirle a Mauri que te diga, se van a reunir en la casa de un ex fiscal cerrista. No sé, no tengo conocimiento, no puedo confirmarte sobre eso. Tampoco tengo conocimiento de ninguna reunión, tampoco tengo conocimiento del deseo del expresidente, pero ojalá ojalá se dé. Entonces le van a querer seguir enfrentando a HC, porque él está en libertad fuerte. No, pero eso acá el fútbol es otra cosa, acá el Cerro Porteño es el tema. El Cerro Porteño. No puede compararle a un club de la B con el Club Cerro Porteño. No le podés comparar a un club de la B con Cerro Porteño. Nunca. No existe libertad. No existe libertad. Puede que sea campeón, le felicito ahora, pues imposible, una falta de respeto de compararle a Libertad con el Club Cerro Porteño. No, yo debo decir que... Y le faltan 9 títulos nomás. Pero está 9 títulos, pero él se refiere a la hinchada. Cerro está hablando de millones. Al pueblo azulgrana. Una falta de respeto compararle a Cerro con Libertad. Sí, Cerro te llena su cancha con más de 40.000 personas. No, ni hablar de eso, Luis Enrique. No, yo en hinchada te doy razón. Yo creo que la hinchada más sensible del fútbol paraguayo, la más sensible, la más pasional es la hinchada de Cerro Porteño. No hay como la pasión del tengo que darle la razón. Mira, yo no estoy en mi rol de político, estoy en mi rol de hincha. Sí, señor. Tenía razón Recanate cuando decía Libertad. Un puto equipo de la B. Tenía razón Recanate. Tenía razón. Tengo que darle la razón al expresidente Olimpia. ¿Te duele cómo se perdió el campeonato y te duele no haber ido a octavos de final de Libertadores? ¿Te sale eso por los poros? Me duele la actualidad del Club Porteño. Peor de lo que estamos no podemos estar. Eso tenemos que admitir. Pero ahora, compararlo con el Club Libertad me parece una falta de respeto, Luis Enrique, disculpame. No, yo creo que nadie lo compara hoy en día porque para mí son dos instituciones muy diferentes, pero obviar lo que está haciendo Libertad o desmeritar lo que está haciendo Libertad con un gran trabajo, algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, a mí me parece... No existe Libertad, olvídate. Bueno. Equipo puto de la B, como decía Recanate. ¿Qué? Y se va a seguir paseando en el campeonato, ¿qué vamos a hacer? Y no, pero... y bueno, Cerro Porteño, estamos mal, tengo que admitir, Cerro Porteño está mal. Ojalá se vayan todos. Decirle a Marito que hable, a ver que diga si quiere ser o no presidente de Cerro, ya que la hinchada de Azulgrana sepa. Todos juntos, todos sus amigos queremos que sea presidente. Le vamos a... no sé.
Todos sus amigos cerristas quieren que él sea el presidente de Cerro. Todos queremos, todos, hasta me escribieron hasta diputados opositores, ¿cuándo vamos a trabajar por la campaña de Marito? Y yo me encontré en offside y no sé nada, así como vos me estás preguntando ahora. Ojalá, ¿verdad? Vos tenés más amigos olimpistas que liberteños. No, es que no conozco, yo conozco 2, 3 liberteños nomás, 1, 2, 3 liberteños, no sé, 4 liberteños. Le conozco en política, ¿verdad? Un expresidente que yo le gané que se llama Hugo Díaz, uno de mis expresidentes seccional, Marcos Vera, Dani Centurión, el diputado Dani Centurión, el cuarto es el senador Delis Maidana y Horacio Carte. 5 liberteños conozco en toda mi vida. No existe libertad, olvídate. Bueno, acá me dicen, decile a Mauri que decile a Mauri que le convenza a Marito para que sea el presidente. ¿Viste? Vamos, entre todos le vamos a convencer. Pero hay mucha gente que está buscando convencerle. Él ya sabe la situación. O sea, lo que se está levantando no es verso, no es bola, como dice la gente. Está ahí. No, hay un deseo generalizado, te cuento. Hay diputados opositores que hoy me escribieron: Mauri, ¿cuándo vamos a hacer campaña por Marito? Él para Cerro Porteño. ¿Y la política para Marito, Mauri, lo va a poder llevar en simultáneo? ¿Se va a abocar primero a Cerro? No, acá Cerro Porteño, tenemos que dedicarnos a que Cerro salga campeón de la Libertadores, acá del torneo local. Hasta un periodista que es su acérrimo detractor, ayer pidió que Marito sea presidente de Cerro Porteño. Imagínate lo que es. O sea, yo escuchándote voy por el camino de Marito a un costado de la ruta de la política y más como presidente de Cerro. Vamos, yo quiero que sea presidente de Cerro Porteño. Yo lo único que quiero es, ojalá pueda ser, ojalá, así como mucha gente te escribe, como mucha gente te dice, pero yo lo único que quiero es una renovación total. Te hablo como hincha de Cerro. Para vos, Juan José... Que se vaya la comisión directiva, que se vayan todos. Hasta Juan Petergil. Mauri Espíndola, gracias por este tiempo. Va a rebotar por todos lados lo que declaraste aquí en televisión y radio. Gracias. Un abrazo, saludos. Chao. Mauri Espíndola. Un equipo de la B. Tenía razón Recanate. Que se vayan todos, renovación total en Cerro. Incluido Juan Petergil, dijo. Ya saben por dónde viene su declaración. Ahí parece que se mezcló un poco la política. Se mezcló, no es su bancada. Se mezcló. No es su bancada, Petergil. Luis Petergil entró por Marito, por la lista de Marito. Sí, claro. Sí. Y por eso. Y Mauri... No, pero ¿y qué tiene que ver con...? No mezcló la política. Él dijo que se vayan todos, incluido Juanqui, porque él no habló mal de Juanqui, pero dice renovación total, incluido Juanqui. Mezcló. Está mezclado. Pero acá me están confirmando de que hay un movimiento y que se reúne, no sé si hoy o mañana, de un connotado y conocido ex fiscal, me dice. ¿Quién puede ser un connotado y conocido ex fiscal? Este movimiento arrancó de manera instantánea cuando Marito dejó de ser presidente de la República. Empezó así como algo como una joda, ¿verdad? Como en broma, un poquito en broma, un poquito en serio. Y bueno, y da la sensación que ahora empieza como a tener un poco de cuerpo. Pero por ahora está en la política Marito. Es presidente. Él sigue teniendo su... Ahora la desesperación que tienen algunos por sacarlo a Zapag es tremendo, ¿no? La desesperación del hincha de Cerro de encontrar una persona que pueda moverle el piso a En la casa de Emilio Fuster parece que se van a reunir. Emilio Fuster. 12:43. Caramba, Diego. Y también se separaron, pero Emilio Fuster estaba con Luis Petergil antes. Bueno, se separaron mal, me dice producción. 12:43, ya venimos, Robert.
La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio. Carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1.000.000 de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales. Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información, contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Bueno, 12:47. Vos sabés que me quedé un poco pichado con el tema de la selección. Yo respeto y soy uno de los primeros que levanta la bandera por Pablo Rosso, pero llenarnos otra vez de argentinos y poner un técnico de primera división del fútbol paraguayo como asistente otra vez, sub-20. No. Y argentino lo tenés ahí a Luchen. Y en la sub-20. Después lo tenés Landaida, Antolín. Sub-13 y sub-15 está bien ahí, está perfecto. Sub-17 Ulesich. Pero digo yo, 2 paraguayos, 2 argentinos. Digo, o todo paraguayo o todo argentino, poné ya todo argentino. Para que entonces tenga una línea, una filosofía futbolística rioplatense. No te pongas, a mí no me va a atacar tampoco. Va a romper la mesa. No importa, que se rompa. Hablar con Pablo Rosso, ¿dónde está pero no puede ser, pues. Porque acá, pues, ¿cómo puede decir? ¿Cómo se puede decir cuando se mezclan los tantos así? Bastardeado esto, ¿verdad? Porque ahora los chicos mareados, sub-13, Landaida, tiene una línea paraguaya, cómo se siente el fútbol paraguayo, cómo sienten los paraguayos jugando al fútbol. Guaraní Estepe. Y después lo agarra Antolín. Y después se va a mano de Uglesía, a mano de no sé quién, que no sé eso. No sé cómo. Eso.
Acá lo yo. No, pues hermano. Yo encuentro una gran incoherencia, ¿verdad? Claro. Porque, enorme incoherencia. Sí, porque si vos no sos capaz de encontrar buenos entrenadores para la sub-17, para la sub-20, quiere decir que no tenés buenos formadores. Y justamente las primeras selecciones donde tenés que formar, los entrenan paraguayos. Entonces, ¿dónde estamos? Ahora, si vos me decís que este señor Duscher es un experimentado especialista que sacó 500 jugadores de la formativa de no sé dónde estuvo, bueno, me callo. No es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de capacidad lo que necesita. Claro. ¿Verdad? Ahora, yo quiero que sea paraguayo. Necesitamos de que los entrenadores paraguayos también puedan asumir este tipo de desafíos. Y después, si no, ¿para qué miércoles lo que todos los clubes paraguayos están trabajando con la formativa? Ahora, hay otra cosa. Tenemos que escuchar al técnico de Cerro Rey ahora. Pero, Dieguito Gavilán fue ya técnico de Cerro. Sí, pero esa es una decisión personal. Ya sé que es una decisión personal. Por eso no me enojo como persona con Dieguito. Y todos pensamos igual, pero es difícil entender, ¿verdad? Deberíamos escucharlo a ver para saber que... ¿Quién hizo más carrera entre Duscher y sabemos, eso es obvio, es una decisión de yo no sé cuál es la carrera de Duscher, pero ya le leí el otro día. Pero no me dijiste nada de que estuvo 15 años formando jóvenes, no te escuché decir eso. No, estaba en España, estaba capacitándose en España. Como jugador, ¿verdad? No, como entrenador, estaba rindiendo para el tema de FIFA Pro, de su certificado FIFA Pro. La Florentina se fue a hacer pasantía por España. Otro país. ¿Y Jarazaguer no podía dirigir la sub-20? Yo hubiese hecho eso. Jorge Núñez, que es el asistente uno de Jarazaguer, no podía dirigir la sub-17. Amigo. Vamos a dejarnos romper las pelotas. Así nunca vamos a crecer. Lo único que falta es que en un momento dado... Ay, no quiero lastimar porque no es cuestión de nacionalidad el tema, como dice el Tano, pero dale una oportunidad a tu compatriota, a los paraguayos. No, el tema es el siguiente. Lo que pasa es capacidad. Porque ahí muchos vamos a pensar, o muchos te van a decir el falso patriotismo paraguayo, pero onda ya valeigo. Si no teníamos, yo creo que nadie iba a estar cuestionando la designación de Ulecich o la designación de Duscher. Lo que pasa es que se reclama cuando uno piensa sinceramente y honestamente de que hay profesionales paraguayos que puedan hacer ese trabajo. Sí. Y vos estás trayendo una apuesta, vos estás trayendo a alguien que a lo mejor en teoría, en el teléfono, con algún PDF que te pasaron y todo lo demás, vos lo analizás, la pucha, qué interesante, pero después en el rectángulo verde es otra cosa. Entonces yo nada más hubiese pensado en, como el sub-23 termina ahora, yo lo hubiese dejado a Jarazaguer en la sub-20. Entonces hacemos ya un proceso de sub-20 más sub-23 para acá 4 años. Coherente. Y vas haciendo, ¿verdad? tenemos nosotros. Ahora, si no teníamos... Yo me callo y no digo nada. Este señor Duscher, los campeonatos de la formativa han cambiado, han variado, ya tienen otro formato ahora. Este señor Duscher, estoy intentando ser no evocado, pero me saca de quicio este tipo de situaciones, ¿verdad? Este señor Duscher no tiene la más pálida idea de cómo reacciona un jugador de la formativa ahora que se ha cambiado de formato y empiezan a jugar partidos decisivos. Hasta definiciones por penales tienen ciertos partidos en la formativa. Sí, señor. Si vos contratás un entrenador de nuestro medio, ya sabe perfectamente cómo reacciona nuestros juveniles. Y este señor tiene que venir a anotar, a mirar radiografía, a ver su foto, a ver su... una locura lo que estamos haciendo, realmente es una locura. El míster Manolo, técnico de Cerro. Cada 12 partidos, 10 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Yo firmo. Eso es con lo que se queda el plantel. No hemos podido llegar al final, estábamos en mitad de la tabla y hemos recortado muchos puntos. No nos ha dado suficiente. Felicidades felicitar a Libertad, es lo único que me queda. Un equipo profesional tiene que dejar de buscar soluciones, buscar nuevas oportunidades y por supuesto que hemos hablado mucho. La idea es intentar que si viene algún jugador mejore el plantel y no sé la decisión. Es decir, yo estoy abierto a aceptar que se mejore el plantel, estoy abierto a apostar por chavales de la casa. Lo importante es que lo que al final hagamos nos dé para ilusionar nuevamente a
la afición y que no llegue a la decepción que ha llegado al final, ¿no? Pero queremos ilusionar a la gente y el plantel estará a expensas de lo que decida el club marcarse como prioridades, ¿no? No sé lo que va a hacer todavía. Lo de Málaga sí, lo de Málaga había que hacer una pretemporada, bueno, una toma de contacto, surgió una buena oportunidad en un sitio que es interesante, donde van grandes clubes, es sacar al plantel y trabajar fuera a doble y algunas triples sesiones, y yo creo que va a ser beneficioso. Hoy Uqueño perdió goleado, el domingo le hizo un partidazo a Cerro y hoy terminó goleado ante el Colero. ¿Qué explicación se encuentra o cómo uno analiza este tipo de cosas? Porque pareciera ser más artillería que otra cosa lo que ha pasado el domingo. De ciertas cosas no quiero hablar, lo sabe todo el mundo, pero no lo dice. No hablo. Por nosotros, simplemente decir que la sensación que nos ha dado es de que nos ha faltado el aire hasta el final. Y vuelvo a repetir, para que tu compañero sepa lo que dije y diga lo que digo. Nos ha dado miedo llegar al final y ganar. Nos ha dado miedo llegar al final y ganar. ¿Queda claro? Lo único que pido es que el jugador que tenga que venir mejore si alguien tiene que salir. Es decir, si no, nos quedamos como estamos, pero si viene algún jugador que mejore lo que hay. Si no, mirar en el parque, que seguro que hay mucho aguayo por ahí. Primeramente, la situación de Robert Piri Damota, que vimos terminó con muchos inconvenientes. Él está bien, está como para arrancar justamente la pretemporada. Y también, ya que le están consultando mucho por el tema de la pretemporada, hay jugadores que no van a seguir en el club. Si justamente de Manolo Jiménez podemos escuchar jugadores que no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre. No hay ningún descarte, no va a salir nadie si no hay incorporaciones. Y lo que digo, si el que viene mejora lo que hay, yo estaré encantado. Si no, prefiero que no venga. Es decir, ilusionar es crecer. Ilusionar no es cambiar cromo, no sé cómo dicen ustedes, estampitas, ¿no? Figuritas. No viene nadie, o sea, no sale nadie si no viene alguien mejor. Estaría encantado si viene el mejor de los que están. O si no, no. Y si no viene nadie, no se va nadie, hijo. ¿Verdad? Sí. Cerro Porteño. Está dinamitado. Y va a estar más dinamitado cuando la política meta la mano en el club más popular del país. Así nomás. Y están metiendo. Y me callé, no quise meterme, no armar lío nomás. Es una vergüenza lo que digo. Y estos son los representantes de nuestro pueblo. Y fondo y forma. Por la manera en que piensa y la forma en que se expresa. No, pero Mauri, ¿y qué es lo que querés que te diga? ¿Qué repetir? ¿Por qué voy a repetir lo que dice? No es para saber para vos qué es lo que está mal. Y todo está mal. Todo está mal. Eso cuando dijo lo que... Claro, la manera, el fondo y el fondo. Mal, por supuesto, te estoy diciendo, la forma y el fondo. Este es nuestro representante del pueblo. Así se expresa. Cuando le tuvimos ahí? No, ¿por qué? Pero yo no me voy a mezclar. O sea, Jotita y yo no mezclamos porque le hicimos la entrevista. No. No puedes comparar a un club de la B con el club Cerro Porteño. No, yo particularmente creo que las entrevistas no son para descomponerlas. Él tiene su manera... Claro, pero él es el que queda en evidencia, claro, Jotita. Por eso yo le digo, o sea, Libertad se va a seguir paseando. Un maleducado lo que es. A ver, él... Más que desmeritar o tirar por debajo así tan soezmente a Libertad, yo lo que creo que todos tenemos que valorar el trabajo que hace Libertad desde las formativas, por ejemplo. Este es un simple hincha del tablón. No se puede manejar, no se puede conducir desde el punto de vista de la expresión oral un representante del pueblo. No puede hablar de esa manera. Por su investidura, por respeto. ¿Qué es lo que dice la nomenclatura cuando uno entra en el edificio? La honorable Cámara de Diputados, dice. ¿Qué honor va a tener hablando de esa manera este señor? Y para mí un muchacho, para mí una criatura. Maleducado lo que es. No respeta ni a la persona ni a una institución. ¿Por qué? Porque simplemente está en la vereda enfrente del líder del Club Libertad. Porque si era su líder no iba a hablar de esa manera. Eso es categórico. Pero por favor. Por eso yo no creí cuando dijo voy a apartarme de la política. Por favor. Yo no le creí. Ahí yo no le creí. Más todavía cuando dijo y más todavía le voy a decir. Y le hubiera dicho, pero por eso me callé.
Porque si ya fundió el país, ahora quiere fundir Cerro, su líder, su candidato. Y me hago cargo de lo que digo. Ahí está metido político. Y bueno, esa es tu opinión y lógico, como ciudadano primero y como periodista después. Como periodista deportivo digo. Yo como ciudadano veo que hizo muchas rutas, porque sí. ahora de ir a Ciudad del Este. Pero ¿por qué? Pero Esperana, si yo tengo Luis frigorífico, obviamente, Luis Enrique, voy a ¿qué está aportar carne? diciendo Luis Enrique? ¿Y de dónde se hizo la materia prima para hacer esa ruta? De su empresa. Pero no vamos a hablar en eso, esas cosas, Luis Enrique. Si yo tengo 40 hectáreas de caña dulce, voy a hacer... Claro. Azúcar. Y voy a vender azúcar del gobierno. Hambrena. No, pero el que está metiendo política sos vos acá. No, metió... vos sabés, Luis Enrique, no te hagas No, yo no me hago del lelo, lo tomo lado por la frente, pero, si vos sabés pero por qué Benicio viene. sale cuando no está entrevistado y mete política. Pero ¿y por qué vas hubiera a metido la política ahí? Porque vas a descomponer no ahora, la entrevista. pero está metiendo la política. Ahora, si vos le llamás al entrevistado para entrar en un cruce de paleta que finalmente va a desvirtuar el fondo de la cuestión, ¿por qué lo llamamos a él? Él es secretario de Mario Abdo. Claro. Él es secretario de Mario Abdo. Es su amigo, bueno, su secretario. Su secretario de Mario Abdo. Bueno, entró. Claro. Entonces, ¿de qué íbamos a hablar con él? El expresidente Mario Abdo, presidente de la República, como futuro hipotético candidato a Cerro Porteño. Si vos le metés otra vez el tema de vos política, la discusión se va a ir hacia el lado político, que no es lo que a nosotros nos interesa, que es si va a ser o no va a ser candidato a Cerro Porteño. Entonces vas a descomponer una entrevista que al final lo llamamos para saber el tema deportivo. ¿Verdad? Y si te vas a desviar al tema político, acá tenés 7 programas seguidos para hacer. Acá le llamamos a él solamente para saber, como es íntimo amigo de Marito, queríamos saber si era cierta su información. Para eso, yo no metí política. Ahora, Benicio, se habló a Libertad no le puede quitar mérito. Y ahí está también Horacio Cartes, que es político, es presidente de la República y presidente también. Y él le quitó mérito. Entonces, no, le digo a Benicio nomás también, ¿verdad? Que no, el fútbol no está apartado de la política. La vida nuestra está metida. Nosotros hacemos política en la vida. No, pero estamos hablando de política sucia. No, pero estamos hablando de política sucia. Bueno, entonces, perfecto. Estamos hablando de política. Yo sé que Cerro. Negociemos, a ver, dame esto. Entiendo, pero Cerro, así como está, no le va a pasar nomás luego a Libertad. Le va a seguir ganando Libertad. Como se está manejando Cerro y como se está manejando Libertad, ¿hay o no diferencia? Pero es lo que está, entonces. Y va a seguir ganando Libertad. Claro. Pero yo no quiero nomás que Benicio dice, va a entrar la política en Cerro. Y en Libertad no hay política. Te pregunto, no hay política. Horacio Cartes no fue presidente de la República, no es presidente de la ANR, no es el hombre más importante y más fuerte hoy en día de mayor poder en el país. Pregunto. Sí es. Es. Horacio Cartes es el hombre más fuerte del país. Nada más. Es un activista político. Y bueno. ¿Verdad? Y también en su momento formaban parte de la directiva. Y eso nomás, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? No vamos a rasgar la vestidura ahora porque supuestamente un expresidente de la República quiera meterse en un club. Antes teníamos generales presidentes de Cerro Porteño. General Pablo Roja, el gran general Pablo Roja, un ilustre general. Fue presidente de Cerro. La diferencia, y creo entender hacia dónde apunta Benicio, es que Horacio Cartes, político, llega al club, pero se rodea con gente de fútbol. Sí, de acuerdo. Si llega Marito y llega con un equipo de políticos a la institución, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué puede salir bien? Como también puede salir mal. Cuando formaron, no sabemos, Luis yo Enrique, simplemente digo. Estoy tratando de interpretar la molestia de Benicio. Claro, la estructura que le va a apoyar a él, por eso ellos pues, están lanzando. Yo pues no soy Globo estúpido. sonda, decimos. Globo sonda, a ver cuál es la receptividad de la gente. Eso es lo que están haciendo ellos. Y en este momento va a tener una sección por la situación de Cerro. En el momento cualquiera puede tener más. Claro. Hoy lo pone a Crosti el payaso y va a tener... claro, por eso. Y ese nomás es el tema. Pero yo voy a están pescando, digamos, en río revuelto los tipos. No es lo mismo. Y no es lo mismo lo de Horacio Cartes con este caso. Claro que no es lo mismo. ¿Por qué? Horacio Cartes, ¿dónde llega primero? ¿Al fútbol o a la política? Al fútbol. Él llega primero al fútbol. ¿En qué año? En el 2000. En el 2010 se le va a la política. Quiero redondear. Llega al fútbol, a través del fútbol, llega a la selección, departamento de selección, algarabía, locura, Paraguay, Sudáfrica, 2010. Él como presidente del departamento de fútbol, que los jugadores la mandan. Tanto se hablaba de Horacio Cartes, ahora llegó a la política después. Marito llegó a la política siempre
y ahora va a volver al fútbol. Osvaldo Domínguez, el señor Osvaldo Domínguez, el dirigente de fútbol más glorioso del fútbol paraguayo. Él también, fútbol, y después se candidató para presidente. O sea, del fútbol a la política. En este caso es diferente, se da la inversa. Bueno, 13 la misma cosa. Le escuchamos a Robert, ya volvemos. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para pymes y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Sos fanático del fútbol? Seguí a la Albirroja a todas partes. Aerolíneas Jetmar, la de precios ultra bajos, y la Asociación Paraguaya de Fútbol te llevan a Santiago de Chile a ver el partido este 11 de junio para que apoyes al equipo de tus amores. Gana 2 pasajes desde Asunción a Santiago, ida y vuelta, con alojamiento, comidas incluidas y por supuesto 2 entradas para ver el partido de Paraguay versus Chile. Solo debes ingresar tus datos en www.jetsmart.com y ya estarás participando. No te lo pierdas, contale a tus amigos. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Bien, son las 13:06. Ya está en Lima la selección paraguaya que juega mañana. Amistoso, fecha FIFA. Estaremos con la transmisión de ese partido. A las 20:30 el partido de la Albirroja en Lima ante la selección peruana. El hecho de que uno sea político no le inhibe a que esté en el fútbol. No porque sea político, diputado, senador o el presidente no pueda meterse en el fútbol. ¿Verdad? Denis Maidana, por ejemplo, está siempre viendo los partidos de Libertad al lado del presidente honorario. Y él es senador de la República. ¿Verdad? Yo no sé por qué se enervó tanto Benicio. No, pero está bien. No, pero ellos pueden hacer lo que quieran, Luis Enrique. Y como dice Cotita, no te también vos del Cándido, en ese sentido. Y te digo más, yo lo que te digo, Luis Enrique, yo lo que te digo una cosa. ¿A vos te parece, te inspira confianza una persona como el que Mauri, como la forma en que se expresa? ¿A vos te parece que vos podés confiar en esa clase de personas? Cuando habla con grosería, con palabras soeces, siendo diputado de la nación. Él dijo, hablo aquí como hincha de fútbol. No, pero no, ni aunque sea, que eso es una justificación. En su momento, Recanate dijo eso, siendo presidente de Olimpia. Y bueno, pero él no tiene por qué decir. Algo tiene que tener un poco de altura, de respeto. ¿Por qué? Yo no quiero hablar con esta clase de gente. Gente de baja ralea. Se desbocó. Esa Claro, es la realidad. sí, Ahora, o sea, lo que hizo mal es que dijo más una vez. Más de una vez. Repitió varias veces. Sí, pero ¿por qué? Puede decir una vez porque de repente la calentura, qué sé yo, se te sale. No es la manera apropiada. Estamos de acuerdo. Bueno, y eso nomás... sí, pero la forma en que vos saltaste nomás lo que me llamó la atención. Pero es lógico, ese amigo. He tenido acá, no nos respetamos todos acá. Queremos hacer un programa deportivo en donde cada uno tiene su libertad de pensamiento, pero siempre en el marco de respeto. Y él no es senador, es diputado de la nación, tiene ese ejemplo. A eso nomás voy. Le hizo, incluso yo creo que no aprovechó muy bien un espacio fuera de la política, Claro. porque era un espacio para utilizar de mejor manera. En el día de mañana... Una clase social tan golpeada, Claro. y bueno, y vos salías a declarar así, tampoco te favorece mucho. No, su imagen, claro. Yo iba a votar yo por él. No iba a votar si la forma que habla. Bueno. Mejor hablar esto antes que hablar de la sub-20. De los entrenadores. Sí.
Qué bárbaro. No, yo estoy dolido, tenemos que hablar. Tenemos que hablar también de Olimpia. Palermo dice que se va a agarrar su maleta, se va a levantar y se va a ir si es que en Olimpia no le ponen nada. Olimpia está atrasado 4 meses de sueldo prácticamente. Olimpia no tiene plata. No tiene plata. Olimpia no tiene plata. Se están plagueando por un penal, por un gol que le anularon. De nuevo, no hay plata. Y no hay plata en Olimpia en este momento. Van por el 4º mes de deuda. Es cierto, no hay plata. Pero él sabe eso. Y bueno, no falta que salga corriendo ahora sabiendo muy bien la situación. Y vamos a escucharlo entonces a ver lo que dice. Ya me quería atacar ahora. Ya al final, acá ya no sé, ¿qué es lo que pasa acá? Se habla de política, se enoja Benicio. O sea, le entrevistamos a un político, se enoja Benicio. Ahora vos te vas a enojar porque estamos hablando de que Olimpia no tiene plata y que Palermo se va a ir si pasa algo. Demasiado sensible, estamos al primer problema saltar al barco. No, yo no salto jamás. Jamás. Fácil. 40 años de periodismo, jamás. No, yo no te digo al técnico Olimpia. Ahora, me van a disculpar, pero yo no creo que Coto Nogué y su comisión directiva le ponga candado al portón de la Villa si Palermo amenaza a irse. Discúlpenme. Pero Tanito nomás. No, yo no creo que Olimpia le diga, no, por favor, Martín, quédate. Olimpia, la verdad. Pero ¿qué? ¿Qué dijo Palermo? ¿Vos escuchaste lo que dijo? Escuché parte de lo que dijo Palermo. Sí. Mucho me pareció excusómetro y otro es para atender. Sí. Pero así mismo, se quejó. A Olimpia le anularon el gol de Derli. ¿Y bien anulado? Bien anulado fue. ¿Estaba adelantado? ¿Para ustedes estaban en Offside de VAR? Sí. Yo dudo de las líneas. ¿Viste? Me pongo ahora en el papel del otro lado, ¿verdad? Vos antes cuando decía, la línea está más atrasada, decía vos, Benicio. Te probé enseguida, ¿verdad? No, está todo. Martín Palermo. Ahora es la línea. Condicionantes que veo y son muy notorios desde siempre. No me gusta porque como yo me puedo equivocar, puedo cometer errores, de elegir un 11, de un cambio. Pero los árbitros están para imponer justicia, para ser lo más leal posible. Pero bueno, son 4 que están en un partido, más los que están en el VAR, y hay muchas cosas que te condicionan. Ahora, sí, no es todo culpa mía también, de que Olimpia no haya mostrado un buen nivel a lo largo del campeonato, pero tenés que hacer mucho más esfuerzo de lo normal que tiene que hacer un equipo para poder ganar los partidos. Mirando el organigrama ya de actividades que va a realizar posterior a lo que se viene, ¿cómo está viendo? ¿Serán 2 semanas de descanso posteriormente el viaje a Ciudad del Este? Y si ya los partidos amistosos están plenamente confirmados, profe. Sí, el regreso del día 19 vamos a estar volviendo y en base a él haremos esa primera parte acá y ya después iremos a Ciudad del Este. En el regreso tendremos una semana más acá en Asunción, en el predio, y de ahí iremos a Buenos Aires. El partido creo que con River ya está confirmado, faltaría uno más en esa semana para obviamente tener 2 partidos importantes en Buenos Aires. Creo que me falta tener esa comunión con el equipo, que es una pretemporada, que es consolidar una base importante, que creo que es lo que siempre hace en la conformación de un grupo, de las relaciones, de la convivencia, de ese conocimiento. Hoy volvió a jugar 90 minutos Richard después de mucho tiempo, Derlis lo hizo desde el inicio, hasta donde pudo y hasta el esfuerzo que lo pudo hacer, estuvo dentro de la cancha. Ellos querían estar porque querían dar la cara y sabíamos que acá nadie se iba a esconder y íbamos a ser jueces de nada, sino que Olimpia tiene una obligación de salir a cada partido, hacerlo obviamente de una mejor forma y con la obligación de ganar. Cerramos esta primera parte, yo tengo que replantearme obviamente muchas cosas para saber que mi obligación y mi responsabilidad como técnico en Olimpia es salir campeón, otra cosa no queda. ¿Qué tan importante es mantener al grupo feliz y cómo se hace para llegar a ese gran objetivo? Bueno, el que las cosas ajenas a esto, Olimpia no puede contratar. Y bueno, no puede contratar. El club tiene deuda. Se está haciendo todo lo posible para que el club
vuelva a tener ese orden, que el club vuelva a tener esa identidad de club grande, esa identidad que todo nos lleve a saber que cada inicio de temporada no haya una situación que genere dudas desde la dirigencia mía ni de los jugadores. Los jugadores tienen que estar bien pensando en entrenarse, en prepararse y que todo esté a su disposición. Y es lo que buscamos, ese alineamiento de todos, que podamos lograr que Olimpia no se vea desestructurado. Creo que tenemos que volver a las bases. Yo ya sé lo que es Olimpia, yo ya sé lo que es la obligación de un club grande, pero parecería que de todos lados tiran piedra. Que tiren piedra. Nosotros nos vamos a hacer fuertes y vamos a pelear contra todos. Yo sé que estando en Olimpia tenés que pelear más allá de cada partido, de cada 90 minutos. Bueno, lo vamos a hacer. Yo tengo la certeza y tengo la seguridad. Si no, soy el primero en querer agarrar mi valija e irme. Pero mis desafíos son grandes. Y estando en un grande, voy a aspirar a querer salir campeón. Bueno, estamos de vuelta. Tenemos que ir a una breve pausa, pero Gustavito, Palermo tiene el absoluto respaldo de Coto Nogués, del presidente. Sí, me dice ahí Gustavito, que está en la producción, Gustavito Gavilán, que está en el día a día de Olimpia. ¿Tiene el respaldo, Jotita Nogués? Tiene el respaldo del presidente, de Rodrigo Nogués, Martín Palermo. ¿Y qué me querés decir con eso? No, como dijiste que estaba la puerta abierta para Palermo y todo eso. No. Equivocado. No, dijiste que no le va a poner candado y todo. Y nadie le va a candadear el portón de la villa y le va a rogar que se quede si él se quiere ir. Punto número 1. Y punto número 2, me extraña. Vos siempre decís 40 años de periodismo. Yo hace 40 años que hago esto. ¿Qué pasa cuando los dirigentes te dicen, tenés todo mi respaldo? Está cerca de los otros, pero está bien, ¿no? Pero hay apoyo en este momento. Está en condición Olimpia de romper contrato con un entrenador y tener que resarcirle. No, pero si el tipo se quiere ir. No, ¿quién dijo que se quiere ir? No, si él se quiere ir. No. ¿Cómo lo va a atajar si él se quiere ir? Él lo único que dijo es que si había algo, él sería el primero en... Si hay algo, ¿como qué? No. Es lo que dio a entender. Si yo soy el problema al tema. Si yo soy el problema, yo no traigo solución al equipo, deportivamente hablando, me voy. Pero él habló también de ese es el espíritu. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas vio él que nosotros no vimos? Muy ambiguo, porque lo que él terminó declarando, nosotros no sabemos realmente hacia dónde lo que apunta. Pero entonces, lo que sí debería definirse es si se va a quedar o se va a ir, que lo haga ya ahora, ¿verdad? Último partido de Juan Espínola fue Gustavito. Así como están las cosas. ¿A dónde va? A Lanús, a la Argentina, a Lanús de Argentina. Juan Espínola está un paso de ser jugador de Lanús de Argentina. Habría jugado anoche su último partido defendiendo el arco de Olimpia. Bueno, Zika Paraguay nos regala esto que vamos a mostrar ahora y compartir con todos. Está en las redes. Así que Murocal, reboques, es una laminación para reboques, mezclas de viabilidad, reduce el consumo de cal y prolonga la vida útil de la mezcla, además de reducir los marcos de grieta. Para poder ganar todo este kit de Murocal, seguí a Zika Paraguay y a Deporte Total 780 AM. Dejen sus últimos números de cédula de identidad y algún comentario que usted quiera. Y ya está participando. Está en las redes de la 780 AM. Este es un kit fabuloso de Zika que estamos regalando con Murocal. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de
lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguro tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Animate a sentir la furia del león y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Bueno, estamos de vuelta. En Luqueño también Julio César Cáceres, después de la paliza de ayer, declaró de manera contundente, 6-2. Me contaron que se estuvieron repartiendo premios los jugadores de Deportivo Luqueño. Incluso le alcanzó a gente ahí del entorno. Podés perder el partido, pero... por ese monto, digo, por ese marcador. Así no. Después de ganarla, no, por tu antecedente inmediato está diciendo, ¿verdad? Sí, pero yo digo, Benicio, podés perder el partido por cansancio, qué sé yo, ganaste el partido, qué sé yo, no descansaste bien en la semana, lo festejaste, todo. Puedes perder el partido, pero 6-2. Y con el mismo equipo prácticamente, no tuvo Aguilar y el otro creo que fue ausente, Maná, después el mismo equipo que le ganó a Cerro. Bueno, pero eso está a las claras, ¿no? Eso habla a las claras de que evidentemente el partido después, el post-Cerro Porteño, se fue en exceso, si no, no se puede justificar de ninguna manera. O eligen qué partido jugar bien y qué partido jugar mal. Ahí lo que tuvo fuerte Cáceres. Sí. Porque él dijo, no podemos elegir los partidos que vamos a jugar, dijo. Bueno, pero eso también es una manera de justificar cualquier otra cosa, porque eso es muy elegante decir. Eso es muy elegante. Porque yo creo que no se refirió a eso. Yo creo que se refirió más a que te motivas contra contra los grandes y contra los chicos, te vas relajado. Sí, le pasó varias veces dentro del campeonato. Sí, pero a él le sentí, ya después del partido con Olimpia, a él lo sentí y como que él no está todavía convencido que va a ser en el futuro. Dolido. Sí. Y incluso pensando seriamente la posibilidad de dejar al Luqueño. Porque esto también golpea su... te digo, nosotros que lo analizamos y vemos un poquito más profundamente y de otra manera, pero golpea su imagen de entrenador. Él estaba en un momento muy alto, venía de ganar al Cerro Porteño. Se hablaba otra vez de que uno de los entrenadores mejor perfilado, de mejor performance en el presente, de los nuevos. Y viene y pierde su equipo 6-2. Y
Yo me estoy controlando porque hay información, llegó dinero para el plantel, tocaron el plus por la victoria contra Cerro. Muy bien por la gente luqueña para mí. Y estuvieron, está bien. Y claro, estuvieron ahí compartiendo con gente, incluso con gente del entorno, del staff, digamos, ¿verdad? Sí, ahora eso sí le da un grado de gravedad, porque si vos jugaste incentivado, jugaste muy bien, y porque el incentivo en el partido siguiente no apareció, vos simplemente entraste a cumplir, bueno, ahí estaba hablando de una falta de compromiso. Ellos tenían un compromiso. Claro, una responsabilidad. Se dio el resultado. Si Luqueño le ganaba a Trinidense, hoy era tercero. Olimpia perdió su partido con Libertad. Era tercero, sí. Era tercero. Y que era un resultado previsible que Libertad le ganó a Olimpia. Sí. Y a lo mejor también tenía un premio extra al terminar en el podio del campeonato. A lo mejor el campeonato. No, es un resultado previsible que Libertad le gane a Olimpia y que Luqueño le gane a Trinidense de opaca campaña. Bien, no. Yo entiendo y comprendo el enojo de Cáceres, de Julio César Cáceres. Vamos a escuchar parte de lo que decía el entrenador del Deportivo Luqueño. Estoy muy decepcionado del equipo, de la forma que hoy nos plantamos. Como lo dijiste, le ganamos hace 3 días al mejor equipo que estaba jugando en el campeonato, y hoy, sin demeritar al rival, nos dejamos que nos conviertan 6 goles. Eso es mucho. Y yo estoy poniendo la cara por ellos, como siempre halagos también a ellos, estoy poniendo la cara, ¿verdad? Y más me siento decepcionado de decepcionarle otra vez a la gente que vinieron en nuestra casa para mirar nuestro partido. Aún a veces es difícil, porque uno tiene que estar sentado siempre, explayando siempre lo mejor, pero hoy me voy decepcionado porque hubiésemos terminado bien este campeonato y me voy decepcionado. Hablas de decepción, profe, y también de la gente. ¿Crees que es una vergüenza el resultado de hoy, teniendo en cuenta que Luqueño jugó muy bien ante Cerro Porteño y llamativamente hoy la mayoría de los jugadores no rindieron ni el 50% de lo que fue ese encuentro? Bueno, vergüenza somos nosotros lo que hicimos, ¿verdad? Vergüenza fue la forma que jugamos. Es difícil expresarse así, ¿verdad? Yo estoy siempre todos los días acompañándole a ellos también, pero no todo el tiempo. Yo tengo que tener respeto conmigo mismo. Si yo no tengo ese respeto, ese deseo conmigo mismo, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a alcanzar en algún momento mi objetivo? Y yo ni jugando, ni siendo futbolista en algún momento no he perdido por una diferencia tanto hoy. Por eso digo que me voy decepcionado, porque era terminar bien. Vuelvo a marcar, ¿no? Hace 3 días halagando o mirando el trabajo que han hecho, y hoy lo dejamos todo, lo tiramos todo en el tacho de basura prácticamente, nuestro trabajo que hicimos, ¿verdad? No me sirve de nada, a mí no me sirve de nada, como le marqué también anteriormente, jugar solamente un partido, ni motivar, ni busque que me motiven a mí. Mi motivación es el respeto que tengo que tener a la institución que me está dando trabajo, que me está dando abundancia, en todo sentido. Hoy nos han dado muchísimo apoyo, directiva, presidente, la gente. Yo hoy me voy otra vez decepcionado, me voy, como le dije a mis jugadores, mañana me puedo ir yo, pero ellos van a quedarse otra vez acá, y tienen que cambiar la actitud, tienen que cambiar. No puede ser que uno tenga que elegir solamente algunos partidos para jugar. Y yo tengo una materia pendiente acá en casa, que es la de sumar. Hemos hablado varias veces de esas dificultades que hemos pasado. Perdimos la oportunidad de pelear el campeonato por no hacer buenos partidos jugando dentro de casa, y hoy volvimos a perder, y es muy feo. Yo la verdad que tengo vergüenza hasta de salir en la calle. Bueno, sinceramente, primero yo tengo que hacer un análisis después de este partido de mi cuerpo técnico, principalmente. Después, hoy las cosas están muy calientes normalmente, ¿verdad? Porque debíamos haber terminado con una sonrisa. Yo puedo aceptar la derrota, que estamos siempre también expuestos a eso, ¿verdad? Pero siempre la forma y todo, ¿verdad? Pero después yo creo que hay que detallar las cosas, hacerlo con mucha cautela, con cuidado también, siempre mirando todos también los intereses del club, en muchos aspectos, ¿verdad? No se puede tomar decisiones ahorita, ¿verdad? Solamente hay que esperar que pasen estos días, y ya después vamos a analizar primero la situación del cuerpo técnico con el presidente, y luego también con lo demás, que es respecto con lo que es el plantel. Bueno, recibo una información de buena fuente. Dicen, esto es bravo, es bravo. Dicen que
Se molestó muy fuerte el profe, como estábamos escuchando en parte, y que fue una vergüenza lo que pasó ayer. Y es cierto que le decía, no sé si Tano o Benicio, vos dijiste Tano, solamente 2 cambios, el equipo que jugó frente a Cerro Porteño. Y tengo algo más. Cobraron la plata, el premio, el plus. Está bien, dijiste vos, ¿verdad? Y dicen que fue al final muy bajo la repartija, no sé. Si hubo diferencia, algunos recibieron más, otros menos. Eso sí es grave, porque te puede dividir el grupo. Te puede romper el equipo. Todos no recibieron todos, pero dispares. Dispares. Y bueno, hay que ver ahí cuál fue el trato previo. Si los que jugaron recibieron más, los que no jugaron poco menos, los que no estuvieron en la lista un poco menos. Claro, al hacerse el prorrateo, pues se tiene que clarificar muy bien los conceptos. Claro. Así, ahí está la base, ¿verdad? ¿Qué concepto se va a aplicar en el prorrateo? Los titulares, los que jugaron, los que estuvieron en el banco, los que ingresaron, los que no ingresaron, pero estuvieron en el banco. ¿Solamente ese partido? Solamente, ¿O a 6 generales? Exacto. Bueno, yo le pedí a producción, porque tampoco vamos a hacer un chauvinismo barato. No es que nosotros vamos a tener un nacionalismo por nacionalismo nomás, y no es contra la nacionalidad. Porque si yo tengo un entrenador que me puede trabajar bien en la formativa, en la formación, lo voy a tener, sea brasileño, uruguayo o argentino, por decir nombre de nacionalidad. De nacionalidad, por decir nacionalidad, ¿verdad? Del continente, ¿verdad? Claro. Entonces, porque vos tuviste un poco durito ahí dijiste este tal, y Duscher tuvo una carrera importante, no es un desconocido. Le pedí a producción, simplemente nomás para que enfoquemos, que no haya un chauvinismo barato, ¿verdad? Baja un poquito más, esto habla de él, de un paso de jugador, ¿verdad? A ver, tome de un tuit acá, a ver. ¿Me puedes bajar un poquito más para leer ahí? Ahí está, ahí un poquito, ¿viste? Para que lo conozcas un poquito vos, Benito, y yo también, y la gente, el televidente, el oyente. Y esperemos que Dieguito Gavilán le pueda dar una gran mano. Yo sigo sorprendido lo de Diego, eso no, mi opinión no va a cambiar en ese sentido, pero hoy la cabeza de la selección sub-20 es Aldo Pedro Duscher. ¿Verdad? El técnico. Sí, pero acá esta crónica dice, el ex volante surgido en Newell's tuvo un gran paso como jugador y ahora busca lanzarse como entrenador principal. Este no es de ahora. ¿De cuándo esto es? 44 años, dice. Sí, pero este es una publicación ya anterior. Entonces no nos sirve. Lo que nosotros queremos saber si es que tiene experiencia en formativa, porque para eso viene. A mí no me interesa que haya tenido el título pasantía por España y todo eso. A mí no me sirve eso. O sea, seguí bajando, a ver, vamos a leer. A ver, estuvo dirigiendo 8 meses a la reserva de Ñul y fue a capacitarse en España, es lo que decía Jotita. Sí. ¿Verdad? Tuvo experiencia en las divisiones menores de La Coruña y Getafe. dice que espera una oportunidad seria y lo otro no era serio, ¿vio? Para arrancar. Para arrancar. Eso lo mata ahí. Creo en los procesos largos, lo más importante es llegarle al jugador, dice. Levantá un poquito más, Mati, a ver si hay otra cosa. Director, a ver. Y es una entrevista que se le hizo, ¿verdad? Para buscar conocerlo un poquito más. La entrevista fue del mes de marzo. 14 me dice ahí producción. Bueno, es relativamente actual, marzo de este año. Sí. No sé cuánto pudo haber variado en marzo de aquí. Y esperemos ver buenos resultados. Esperemos buenos resultados. ¿Verdad? Y no podemos esperar otra cosa. Nosotros tenemos que desear lo mejor para nuestras selecciones menores, ¿verdad? Claro que sí. Pero el procedimiento nomás es, el concepto que se maneja no va para traer por qué. Así nomás es. Y porque este tema ¿quién es el coordinador? Elvio Pablo Rosso. Seguramente lo conoce, sabe si ya dirigió la reserva y fue a trabajar en la formativa de Deportivo La Coruña y Getafe, y es su compatriota, lo conoce. Algo positivo, algo a favor habrá encontrado Pablo Rosso. Ahora, la lectura que yo quiero tener es el caso de Gavilán.
A vos no te gusta, ya me di cuenta. Sí, porque somos poco racionales en ese sentido al tomar ese tipo de decisiones. Acá ellos están dirigiendo 2 categorías de nuestra formativa, 2 selecciones en nuestra formativa, sencillamente porque los líderes de la formativa, Pablo Rosso y el otro señor que presentó el proyecto serio para este nuevo, que yo aplaudí de pie porque... Valdecanto. Lo de Valdecanto tremendo. Lo de Valdecanto tremendo. Claro, tremendo. Es el principio de muchas cosas. Aplaudo de pie. Pero la presencia de estos técnicos argentinos para la formativa se debe a la influencia y la decisión de Pablo Rosso y Valdecanto. Así de sencillo, más. Porque si no, no tiene razón, no tiene una explicación del por qué están ahí, nombrados. Quiere decir que el técnico paraguayo no sé. Porque acá se necesitan muchas cosas, pero la esencia donde a mí no me gusta, el argentino, el brasileño, el peruano, el chileno, el uruguayo, que es el que más se aproxima a nosotros, cada país tiene su manera de sentir el fútbol, de sentir en el sentido de jugar al fútbol, esa esencia, esa identidad, y el que más se aproxima a nosotros, como rasgo, como perfil Tano, no sé si vos pensás lo mismo, los uruguayos, pero el resto son todos diferentes, incluso el uruguayo, ¿verdad? Entonces, yo prefiero que esa formativa esté un exjugador paraguayo preparado. Y la presencia de Gavilán, estoy tratando de acomodar y buscar la vuelta para el lado positivo, porque yo creo que si vos aplaudiste de pie que sea Pablo Rosso el coordinador. Sí. Tano aplaudió, Jotita, yo también. Nos encanta Pablo Rosso. Entonces, habría que preguntarle a él en su momento dado, ¿verdad? ¿Por qué Duscher con Dieguito Gavilán? Y nos va a argumentar, ¿verdad? ¿Por qué no Diego Gavilán y con Duscher? Eso. También, entonces nos puede decir, por esto, por esto y por esto. Entonces vos decís, bueno, está bien, que le acompañe con la experiencia, etcétera, etcétera, pero el que corte el bacalao sea Diego, no el otro, no Duscher. Desde el momento que vos empezás a unir, es un cuerpo técnico, no es homogéneo. Sí. Porque yo no creo de que Gavilán haya trabajado con Duscher, por ejemplo, en algún momento. No. ¿Verdad? Vos te enojas con Gavilán. Monito González puede ser un asistente de Landaida. Números pueden cambiar. No puede ser. No puede ser. No debería ser. Salvo que ese fly que sea un asesor y no precisamente un asistente. ¿Cómo puede ser asistente de 2 categorías? No entiendo. Es asistente de Landaida y de Antolín. Le cabe más la palabra asesor que asistente. Sí, festejamos cuando lo juntó a Monito y lo tuvo al Teto Cristaldo, por ejemplo, porque el Teto podía administrar y absorber de la experiencia de Monito. ¿Cómo? Tato está ahora como asistente de Uglesí. Teto Cristaldo. Teto. Eso, pero después los otros son poco entendidos. Tengo que ir a la pausa. Agua con aceite, Tano, agua con aceite. Y te digo, por eso es lo que yo digo, haciendo una analogía a lo que acaba de decir. Cortito, Luis Enrique, lo que acaba de decir. O todo paraguayo, o de una vez por todas, todo argentino. Pero por lo menos hay coherencia. Vamos a la pausa, ya venimos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Equipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de
de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos con sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. 13:42. Lo invito públicamente a Paolo Rosso a una conferencia de prensa. Lo invito respetuosamente al coordinador de la formativa a una conferencia de prensa, o si no, que hable por los medios, individualmente. Sería bueno que él hable. Estamos en puerta de una Copa América y para evitar esos comentarios que yo otra vez el amiguismo, el chonguismo y que porque de tal nacionalidad, de tal nacional, sería bueno, profe querido, vos sabés que te queremos muchísimo, te respetamos muchísimo, pero sería bueno que vos, como coordinador de las formativas, des tu argumento y tu explicación ante esta situación, porque nosotros queremos apoyar, pero hay cosas que va a ser difícil apoyar si no sabemos los argumentos y las razones. Argumentos y razones. Si para vos, Elvio, tenemos pocos formadores en formativas paraguayos, decilo públicamente. Si vos decís, mira, no digo de Luis Enrique, ni Jotita, ni Benicio, ni Tano, dirigite de manera general. Si vos crees que Paraguay no tiene buenos formadores y que hay pocos formadores y que esto, hay que decirlo. Tenemos que decirlo. Es la manera de colaborar y apoyar. Todos los que estamos acá, y yo creo que todos mis colegas de todos los medios, quieren apoyar a la selección paraguaya, quieren que la APF haga lo mejor, porque si la APF hace lo mejor, las selecciones paraguayas tendrán más chance de llegar a objetivos importantes como ir a mundiales de la categoría sub-20, sub-17, sub-15. Y no tenemos nada contra nacionalidad.
porque a usted lo apreciamos, no digo lo amamos, pero le tenemos un gran cariño por su honestidad, que seguimos creyendo en usted. Como en otros profesionales argentinos y de otras nacionalidades, como en su momento lo fue Carpegiani, que es brasileño, y que nos dejó acá enseñanza. O como le queremos tanto al Tata Martino. Por eso sería bueno una conferencia de prensa y que nos explique y nos diga. Estamos haciendo un periodismo sano y objetivo para apoyarle a la selección paraguaya y apoyarle a todo el trabajo de ustedes. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profesor Benicio, Tano? ¿Ya estás bien, profe? Tranquilo, hermano, profe. ¿Por qué? Yo estoy bien, mi hijo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, que ahora entra a marcar pauta. ¿Qué va a marcar pauta este? Nervioso, profe. Dios santo. No sirve. ¿Le sentiste mal en cámara? ¿Le viste mal? Desencajado. ¿Sabes qué? Bueno. La mesa tiene grietas allá ahora. Salir recién del mundo ahí, encontraste la ruta, empezaste a caminar, amigo, te falta mucho. Comenzamos con los audios 0986-780-780, escuchamos. Mesa Cuanga Itañeta Guaraní, pues allá huelga de español. Yo puse español. Pero Ñacenio vicecampeón Ñace. Y esa Pucay la campeón. Total apoyo la buena y la mala el Cerro Porteño. Va a echar la de quebrantata, entonces ya con la sudamericana. Así que profe, dice Vamos con otro audio. Sí, sí hay novedad por la selección paraguaya. Los oyentes nosotros queremos saber alguna información de la selección, cómo va a formar. Y no tenemos todavía el equipo base. ¿Vos tenés, Gustavito, equipo base? ¿No? Vamos a averiguar para ver si le respondemos al oyente, para el amistoso de mañana. Pero ya está en Lima, Guajeramó la selección. Pero yo creo que ya tiene Dani el equipo para el amistoso de mañana. No van a jugar lo que jugaron del campeonato local. Seguramente. No, confirmó eso justamente en zona mixta, Bernero. Que no van a jugar. No. Bueno. Otro audio. Buen día en la mesa de Deporte Total. Me gustó, profe, tu postura con relación al entrevistado que tuvieron ahí. Ya Luis Enrique es muy cepillero, o sea, de política en momentos de deporte. Mis 3 últimos 095. ¿Para qué veo tú para el sorteo? El sorteo. No es ni de mi partido siquiera. Otro audio. Buenas tardes para la mesa. Están hablando de buenos formadores de jugadores. Y después están hablando de repartija de dinero. ¿Qué clase de formación que le damos a los jugadores? A los principiantes. Por favor, una aclaración. Otro audio. Buenas tardes, 1 de marzo, a la mesa, Enrique Pérez, Benicio, el profe, grande el profe, Jotita, Tano, Elio Enrique, el Marito, Cerro Presidente, vieja, con la gente hoy en Boca Pusebe, van a hablar de Cerro. Luis Enrique, ¿qué pico es lo que te pasa? Obvio querés que desaparezca Cerro Porteño. Si Marito quiere que conduzca Cerro Porteño así como condujo el Paraguay que casi fundió, quiere que funda Cerro Porteño, pues estamos todos locos. No voy a explicarse, señora. Nosotros le hicimos la entrevista porque corre en las redes sociales, en grupos de Cerro Porteño, la información nada más, y hicimos una pregunta. Preguntamos nada más. Seguimos. Audio. Dile nada a Benicio que se vaya a acostarse con HC entonces. Eso es muy fuerte. Los pelos de la axila de Derli estaban adelantados. Yo nada más hubiese pensado. Otra hubiera sido la historia si convalidaba ese gol válido. Muy bien, vamos hasta Robert Jiménez, nuestro patrocinante, ya volvemos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en
www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Muy bien. Para responder al oyente que le preguntaba ahí al pendejo en el audio, Paraguay para mañana, el amistoso ante Perú, probable equipo, casi confirmado. Coronel en el arco, línea de 4, Velázquez por derecha, Junior Alonso por izquierda y Gustavo Gómez al derecho de los centrales. 2 volantes delante de esa línea de 4, Villa Santi y Cubas. Y después atiendan el equipo. Ramoncito Sosa, Enciso. Ramoncito Sosa por derecha, Enciso por izquierda, Michael Almirón y Adam Vareiro. ¿No te gusta, Gotita? No va a ser así. ¿Cómo va a ser? Explícanos entonces. A ver. Enciso para mí, Almirón por derecha, Enciso por detrás de Vareiro y Sosa por izquierda. Sí. Ramón Sosa por izquierda. 4-2-3-1. No es que quiera, ¿verdad? Pero Almirón por derecha y... Claro, eso nomás, posicionar nomás la diferencia. Pero acá, para decir... Sosa. En la mesa dijimos Enciso por detrás de Vareiro. Sí, porque Enciso juega en esa posición en Brighton, suele jugar. Antes cuando estaba en Mitoma, Enciso se metía por detrás del delantero que suele ser Huelve. Y entonces va por ahí mañana. Claro. Ahí está mi equipo que tiré el otro día, el cuarteto ofensivo. ¿Viste? Ya está, le hizo el equipo a Garnero. Vos también. Enrique, ¿qué pico es lo que te pasa? Garnero que venga nomás y que se vaya Jotita, entonces salimos. Y más no le va a ir, Y vos dijiste, Jotita, estoy de acuerdo con Benicio, dijiste cuando di yo esa figura táctica. 4-2, con 2 volantes nomás, 3-1. 4-2-3-1. Vos lo pusiste a Arce. Última parte de la pausa. Sí, pero la figura... Dale, Robert. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Sos fanático del fútbol? Seguí el albirroja a todas partes. Aerolíneas JetSmart, la de precios ultra bajos, y la Asociación Paraguaya de Fútbol te llevan a Santiago de Chile a ver el partido este 11 de junio para que apoyes al equipo de tus amores. Gana 2 pasajes desde Asunción a Santiago, ida y vuelta, con alojamiento, comidas incluidas y por supuesto 2 entradas para ver el partido de Paraguay versus Chile. Solo debes ingresar tus datos en www.jetsmart.com y ya estarás participando. No te lo pierdas, contale a tus amigos. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Bueno, Francia goleó a Luxemburgo 4-0. Uruguay le ganó a México 4-0 también. Amistoso, fecha FIFA. A ver, tenemos oyentes. Audio.
Luis Enrique, la María Odo Benítez, ojoramos la presidente Cerro Begoña Mondata en la ley o ya fuera. 0986-780-780, escuchamos. Deporte total. Es mejor que se meta en fútbol realmente, no en la política o la administración de un club. Cerro Porteño es Cerro Porteño hoy, mañana y siempre. Y ese ladrón de Gallinero no va a ser presidente de Cerro Porteño, ese tal Marito. Ese ya robó al Paraguay de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y ustedes le están haciendo guerra de nervios ahí contra la hinchada. Son dos tecores de mierda. Otro. Buenas tardes, señores, ahí en la mesa. ¿Viste lo que hizo? Desactivó la cuenta de Instagram. Porque tiene vergüenza, Leandro. Todos tienen que dejar el club de Valdivero y dedicarse a otra cosa. Está hablando sobre Cecilio Domínguez, que dice ser desactivó su cuenta de Instagram. Le dieron con todo. Todo para chequear. Le dieron con todo. Último. Buen día, gente. Buen día, 1 de marzo. Buen día. Acá desde Encarnación le estoy hablando. Quería opinar sobre Cerro. Bueno, yo no soy cerrista, pero quiero opinar. Lo que dijo Luis Enrique. 3.000, no son 3.000, son 25 pagantes. Luis Enrique, 25 pagantes. Termino. Yo dije 3 millones y él dijo, bueno, estamos. Hoy hay partidos para completar la fecha, Gustavito, del campeonato. Hay 2 partidos, Tano. Ameliano con Tacuarí y General Caballero Sol de América. ¿A qué hora son los partidos? El primero a las 3:30 y el segundo a las 6 de la tarde. Bueno, completan la fecha de un campeonato definido. Una vez más saludamos al tricampeón del fútbol de nuestro país, a Libertad, un digno campeón. Ha sumado su estrella número 25, 17 en este siglo, 5º campeonato consecutivo. Fabuloso lo de Libertad, inobjetable. Y Cerro sumó su 5º vicecampeonato seguido. Le duela o no a la querida y la bella Sole, que ya está para ingresar con el equipo de Mario Ferreiro. Está muy dolida ella con lo que le pasó a su querido Cerro Porteño. En un instante, Mario Ferreiro, con Juan Fariña, el intelectual, el galán Blas Barrios y la bella Sole. Nos reencontramos con el extra en Deporte Total. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Tiempo muy lejos sin verte, mi alma está herida de tanto esperar. Hoy solo y muy triste, añorando en floro tu cariño santo que ayer conocí. Mi estrellita buena, mi amor tan sincero, espero impaciente que vuelvas a mí y otra vez muy juntos nuestros corazones cantarán al viento la dicha de amar. No hay
miel, feliz como ayer, me hablará de amor. Y así nuestras vidas, unidas por siempre, así eternamente, vivirán muy juntas. Y en el nido hermoso no habrá más que flores, sueños tan queridos, bien lo sabe Dios. Estrellita buena, mi amor tan sincero, espero impaciente que vuelvas a mí. Y otra vez muy juntos nuestros corazones cantarán al viento la dicha de amar. No importa mi vida, mi novia adorada, yo sé que algún día, no en tiempo lejano, te volveré a ver, volveré a besar tus labios divinos, tu boca de miel, feliz como ayer, me hablará de amor.